Bueno, vamos a empezar en 3/4 de hora. No. Bueno, ya sabéis, sabéis todos por qué estamos aquí. Este es el festival Avivament y esta es la sesión golfa, un poco, ¿no? Así, todos así, bebiendo cervezas, tal, no sé qué, ahí sentados en el suelo, así como menos seria, menos presentación del libro, más formal, sino más así, más canalla. Y entonces un poco esa es la idea, se llama de hecho Café Revolter, que es un juego de palabras estupendo que no es mío, que yo igual es de Alfonso, que está aquí, que ha montado el festival, un poco. Sí, gracias. Sí, lo juro. Y bueno, y esa es la idea, ¿no? Entonces tenemos, hemos hecho una especie de de serie de parlamentos, entonces, que hemos llamado Discursos a la Nación Postmoderna, que yo creo que el nombre está muy bien traído, que es del ponente de ayer. Discursos a la Nación Postmoderna. Y entonces ayer tuvimos uno anoche, bastante movidillo, os lo perdisteis todos, casi todos. Y hoy tenemos otro con Ernesto Castro, que está aquí con nosotros. Ernesto Castro, bueno, pues desde aquí lo conocéis todos seguro, ¿no? Es filósofo, acaba de leer su tesis, y bueno, no sé muy bien, todos lo conocéis, así que lo conoceréis. Hablando antes, yo creo que dentro de la historia intelectual española, pues nunca había existido un filósofo tan relacionado con las redes, con YouTube, con Twitter, pero un filósofo de verdad, y eso, ¿no? muy involucrado con todo esto. Y en ese sentido creo que va a ser muy interesante. La charla de hoy se titula Sobre los límites de la libertad de expresión. Y os voy a dejar con él. Bueno, yo me llamo David Barberó y de hecho no tengo nada que ver con esto, yo soy ingeniero, hago prótesis de cadera y de rodilla y de columna. Tengo 45 años, soy un señor que hace prótesis, y me han puesto aquí un poco para esta cosa de las dos culturas, ¿no? Cultura científica y la cultura literaria de Jon Snow, de Snow. Y como yo no sé nada, pues se supone que haré bien de moderador, porque you know nothing. Como no sé nada, pues esa es la idea, ¿no? Y bueno, sin más os dejo con Ernesto Castro. Bien, muchas gracias David por la presentación, muchas gracias al Festival Avivament por invitarme, muchas gracias por supuesto al Café Bar Gestalginos por alojarme. Me parece muy interesante que sea David Barberó el que me modere en esta sesión, porque justo hace 3 años publiqué en su revista, en la revista Bostezo, un artículo titulado 6 notas sobre lo cómico, que eran pues unos esbozos de una teoría acerca del humor y la comedia. La última de las notas trataba precisamente sobre la cuestión de los límites del humor y la libertad de expresión. Es un texto que escribía en la primera mitad de 2016. Entonces los debates se mantenían en un tono mucho más bajo que el que han alcanzado en los últimos años, ¿no? En esa última nota, pues partía de esa consideración que tuvieron los redactores de la revista satírica The Onion, que ha sido luego la base de muchas de las fake news humorísticas posteriores, cuando se plantearon si hacer un número humorístico acerca del 11S. Esta famosa teoría de que la comedia es tragedia más tiempo. Es decir, lo que parece trágico el día del atentado, de la tragedia, pues resulta ya cómico, pues se puede empezar a hacer bromas, pasar un tiempo. Pues bien, apenas un mes después de la tragedia del 11S, los de la revista The Onion sacaron un número satírico sobre el atentado con la premisa de no hacer burla de las víctimas. Esta es la premisa que han tomado prácticamente todos los humoristas políticamente correctos en Estados Unidos, es decir, la famosa doctrina del humor de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, te puedes burlar de los ricos, de los snobs, de la élite, pero no te puedes burlar pues, de los oprimidos, de las víctimas en última instancia, ¿no? Esto ha terminado también estrechando mucho los límites del humor dentro de los espacios más politizados en Estados Unidos, que son principalmente las academias, el campus. Jerry Seinfeld, el famoso humorista de los años 90, contaba por aquel entonces, en 2016, cómo cada año hay más gente que se ofende ante un chiste que él cuenta de cómo la gente scrollea con el móvil como si fuera un rey gay francés.
Claro, la broma del gay rey francés es bastante curiosa porque en filosofía es el ejemplo que suele poner de algo que no existe. Cuando Bertrand Russell quería hablar de descripciones definidas que no refieren a nada, utilizaba proposiciones del tipo: el rey de Francia es calvo, ¿no? Esta oración, que es verdadera, es porque no existe el rey de Francia y simplemente es una entidad de ficción; es falsa porque no existe el rey de Francia; o es una proposición que no es ni verdadera ni falsa, ¿no? Porque no tiene ningún sujeto. Pues bien, resultaba curioso que incluso esta frase tan trivial, ¿no? Que hay gente que puede llegar a scrollear por los móviles como si fueran con un gesto que podría ser el de un rey gay francés, pues genera incluso ofensas, a pesar de que no había nadie contra el que estuviera dirigido esta ofensa. La ideología de lo políticamente correcto, si se podría hablar en esos términos en 2016, a mi juicio no intentaba tanto prohibir el humor cuanto restringirlo o patrimonializarlo identitariamente. Un ejemplo que yo puse por aquel entonces era el del nadador paraolímpico Xavi Torres. Xavi Torres es un nadador paraolímpico que, si no recuerdo mal, le faltan las extremidades superiores, y él, evidentemente, pues en tanto que paralítico, podía hacer bromas acerca de su propia discapacidad. No así, y así pues se hinchaba a hacer bromas sobre Irene Villa por su condición de pertenecer al mismo grupo identitario. Así podríamos decir que una de las claves del humor postmoderno y del humor políticamente correcto es que siempre es autorreferencial. Es decir, que la autoparodia no solamente está permitida, sino que es lo único que le queda al humorista. El humorista puede reírse de sí mismo, es de hecho el único material que le permiten, al fin y al cabo, sobre el que tiene casi potestad absoluta. También mencioné en aquel entonces, en 2016, para hacer un poco una historia de lo que ha pasado en los últimos 3 o 4 años, mencioné el caso de Charlie Hebdo, ¿no? Cuando se produjo el atentado de Charlie Hebdo, unos meses después, la principal crítica que se le hizo a los asesinados en aquel atentado es que no hubieran sido lo suficientemente políticamente incorrectos. Es decir, que se hubieran metido de manera sesgada, prejuiciosa, contra una religión y no contra todas. Lo que se les echaba en cara a la redacción de Charlie Hebdo en 2016 era, por ejemplo, que hubieran despedido al dibujante Maurice Signet por haber caricaturizado al hijo de Nicolas Sarkozy, que se había convertido al judaísmo. Así, a Charlie Hebdo se le criticaba esa especie como de doble vara de medida, esa doble moral de, por un lado, criticar sin piedad a los musulmanes y a los católicos, y sin embargo no atreverse a hacer lo mismo con los profesantes de la religión judía. Para terminar, pues mencioné una caricatura, una viñeta de Joe Sacco, en la que él lo que hacía era ponerse en la piel de todas estas figuras oprimidas o victimizadas, o que son objeto de sátira, ¿no? De alguna forma sintetizando pues todos los elementos de la reflexión que yo quería plantear entonces, que es cuáles son los límites del humor. En última instancia, los límites del humor postmoderno son la autoparodia, es decir, uno puede criticarse a sí mismo, y uno puede incluso criticarse a sí mismo en tanto que víctima, siempre y cuando pues se mantenga dentro de los límites de su identidad grupal. ¿Qué ha pasado desde 2016 hasta hoy para que este tema se haya convertido en tan popular y multitudinario? Yo dividiría los años que nos separan desde 2016 en dos partes. 2017, primer año de la presidencia de Donald Trump, el debate sobre libertad de expresión se convirtió, yo creo, en el más importante dentro de Estados Unidos, en concreto con el recrudecimiento de los debates acerca de los campuses, de cómo supuestamente pues en los campuses estadounidenses se estaría forjando una nueva generación, la generación de los snowflakes o de los millennials, que pues estaría traicionando los viejos ideales del sueño americano. Es decir, frente a la idea de que uno va a la universidad a coger un título que luego te va a servir para promocionar económicamente en un mundo de competición feroz capitalista, de repente en los campuses estadounidenses pues se le cuestionaba el patriarcado, el colonialismo, el imperialismo estadounidense, el privilegio racial, etcétera, etcétera. Casi un 40% de los millennials de repente no miraban con malos ojos el socialismo. Entonces, claro, de repente parecería que Estados Unidos ganó en balde la Guerra Fría, porque una generación posterior, sin ese enemigo imaginario de la Unión Soviética, pues está a punto de votar a Bernie Sanders en las primarias, que, como he sabido, le robó Hillary Clinton. Entonces empezó a articular toda esta retórica acerca de la cual, pues en los campus estadounidenses, que serían la forja de las próximas élites estadounidenses, pues habría una dictadura de lo políticamente correcto, en el que se censuran ciertas ideas y no se permite que las universidades sean ese mercado libre de ideas que deberían ser. Es una retórica evidentemente muy comercial, que entiende que las ideas forman parte de un mercado en el que uno pues tiene el fascismo al lado del comunismo, al lado del liberalismo, y son como pues diversas marcas, ¿no?, de cereales o de bollicaos o de lo que sea.
esto, como digo, se recrudeció mucho a partir de la toma de presidencia de Donald Trump. En 3 meses en concreto, pues hubo casos muy sonados, el de Milo Yiannopoulos, como no pudo celebrar una conferencia en Berkeley. Charles Murray, el autor de Kurt Bell, un texto muy conocido en el que se decía que las diferencias de coeficiente intelectual entre razas se debían a factores genéticos y no culturales. Lo que estudió Charles Murray en ese texto del año 94, pues era como del orden de hay una diferencia de unos 20 puntos entre las razas, entre la raza negra, la blanca y por encima de todas, evidentemente, la asiática. Y esto se atribuía presuntamente a factores genéticos y no tanto culturales, es decir, no se hablaba de la ética confuciana, la ética protestante o lo que fuera, sino que se hablaba pues de cuestiones genéticas, ¿no? Pues este hombre tampoco pudo dar una conferencia en Middlebury. Algunos estudiantes boicotearon, hicieron piquete, etcétera, etcétera. Y en abril lo mismo con Richard Spencer. Richard Spencer muchos le conoceréis porque es el padre de la vertiente más etnicista de la alt-right, el que cuando ganó Donald Trump gritó aquello de Hail Trump, Hail Our People, Hail Victory, ¿no? O sea, que eso te faltaba Hail Hitler. Que era evidentemente una provocación para, en la retórica de cuanto peor mejor, pues mostrar cómo obviamente los medios de comunicación están tomados por los izquierdistas, etcétera, etcétera. Esto fue lo que sucedió básicamente en 2017. La mayor respuesta que se puede ofrecer a esta retórica, ¿no? La retórica de que en última instancia en los campuses estarían silenciando las voces de los conservadores, estarían creando trigger warnings que impedirían, por ejemplo, la lectura de la crítica a razón pura. Es cierto, la crítica a razón pura fue censurada en alguna facultad de filosofía porque se consideraba que era pues que tenía un contenido patriarcal o que podía herir el sentimiento de individuos del siglo XXI. Bueno, la principal crítica que se podría hacer a esta retórica, insisto, de la universidad como mercado libre de ideas, en el que uno va a contrastar ideas, es que en realidad a la universidad uno no va a contrastar ideas genéricas sobre el bien o el mal, salvo que estudie filosofía, evidentemente, que nos dedicamos al ser y la nada, sino que va a estudiar cosas muy concretas. Es decir, el problema de la libertad de expresión no se plantea en un laboratorio de química, o no se plantea cuando estás haciendo prótesis de caderas. No. Aquí este señor... A veces sí, a veces. Bueno, la libertad de expresión en relación con las prótesis de caderas. Sí. Estábamos hablando antes de un documental que se acaba de estrenar en Netflix y también de un capítulo del Late Night titulado Last Week Tonight, que trata precisamente de estas cuestiones, de cómo precisamente el exceso de libertad de expresión a la hora de hacer caderas creativas, igual que existía la contabilidad creativa, pues ha llevado a que la gente al final termina con las piernas destrozadas, en fin, que la libertad de expresión en el ámbito de las caderas hay que restringirlo al reggaetón y poco más. Sí. ¿No? Culpa mía no es. Se van a prohibir que digas otras cosas. Pero en fin, la cuestión es... Si no, si quieres, adelante. Adelante. No, ahora solo va a decir que el reggaetón también lo quieren prohibir decir ciertas cosas. Claro, sí. Canciones. Que a mí no me gusta en absoluto como música, pero al final es así. Si hablan así ya dicen, ese es feminista, patriarcal, ese es antifeminista, patriarcal, y eso... No pero sé, eso es un reggaetón, no, eso es feminista. Bueno, yo me he dado cuenta que en los últimos años ha habido una reggaetonofilia, ¿no? Que esto va por olas, entonces yo creo que estamos como, nos quedan 2 años más de reggaetonofilia, luego ya empezar otra vez la reggaetonofobia, y es una cuestión casi cíclica, son como las crisis del capitalismo, ¿no? Que hasta la crisis final en la que ya se supere el reggaetón. Total, que no sé, la gente no tiene que... O sea, la ideología de fondo es que en la universidad pues no vas a aprender cosas concretas y específicas, pues como trigonometría, química o la filosofía de Martin Heidegger, sino que vas a formarte para ser buen ciudadano y buena persona. La retórica y la ideología clasista que hay por detrás es que si no has ido a la universidad no eres buena persona, o no estás formada, no eres un hombre culto, no formas parte de la ciudadanía crítica, etcétera, etcétera, ¿bien? Bueno, este discurso, que es el discurso más inteligente que yo he leído a favor de los espacios seguros, la política restrictiva, porque hay que recordar algo, en Estados Unidos la libertad de expresión tan solo se reconoce frente al Estado. Es decir, la Constitución americana, la primera enmienda, no te avala para tener libertad de expresión frente a tu jefe si ese jefe es una empresa privada. Y la mayor parte de las universidades en Estados Unidos son instituciones privadas. Bien. Bueno, yo creo que este discurso de que la libertad de expresión no se plantea en los campos avanzados, es decir, no existe libertad de expresión ni libertad de opinión en la filosofía avanzada o en la metafísica, ahí lo que hay es teoría y no opinión, ¿no? Que es una posición muy de filósofo viejo. Yo creo que también hay que tomarla con un grano de sal, porque
hay casos muy flagrantes de investigaciones, por ejemplo, matemáticas, que aparentemente no tendrían por qué plantear ningún problema y que sin embargo sí que han sido censuradas por razones ideológicas o si estemos a favor o no de la ideología que hay detrás de esa censura, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de los dos matemáticos que fueron censurados por modelar o modelizar matemáticamente la hipótesis de la alta variabilidad masculina. Esta es una hipótesis que vendría a explicar por qué motivo, aunque hombres y mujeres en la media son idénticos en todos los patrones analizables, sin embargo, hay los 10 asesinos más importantes de toda la historia son hombres, y los 100 homicidas y psicópatas de toda la historia son hombres, y los 100 grandes genios y premios Nobel y artistas y no sé qué también son hombres. La tesis que estaría de fondo es esta, que habría una alta variabilidad masculina de tal forma que aunque en la media hombres y mujeres serían idénticos, es decir, el hombre y la mujer mediocre son son como los amantes del Teruel, ¿no? Tonto ella y tonto él, pues en los hombres tendrían una mayor variabilidad, es decir, que en los extremos habría más individuos psicópatas o geniales. Pues bien, esta hipótesis, que ni siquiera formularon ellos simplemente querían modelizarlo matemáticamente, pues no, varias revistas que querían publicarlo, pues al final no pudieron publicarlo porque hubo movimientos en contra, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que pasó yo creo en 2017. En 2017 se planteó todo el debate acerca de los campus estadounidenses, que no se puede traspasar a España por una sencilla razón. O esto es lo que yo argumenté ya hace tiempo en un debate que tuve con un tío blanco hetero por YouTube. En España las universidades no son privadas, es decir, la institución académica superior no trata al estudiante como un cliente. En Estados Unidos el cliente tiene la razón, es decir, el que es el que está pagando. Si ese cliente quiere espacios seguros, si quiere tener un lugar en el que refugiarse para jugar con sus juguetitos anticapitalistas o heteropatriarcales, pues así se hará. Bien, mientras que en la universidad pública, por así decir, los profesores pues somos relativamente independientes de los estudiantes. Los estudiantes pueden liártela un día, como se la liaron por ejemplo a Teo de Adorno, que le lanzaron unas rosas mientras se destapaban unas señoritas, lo que en alemán llaman el Bussenattentat, porque a ellos les gusta así hacer palabras complejas, ¿no? El atentado de los pechos, y que tampoco está tan mal, ¿no? Pero bueno, era un señor muy mayor y sufrió un infarto y murió, pero que digamos que murió con las botas puestas, como se suele decir, ¿no? En España el debate no se ha planteado tanto en esa lógica, ¿no? La lógica de la sociedad civil frente a los académicos o frente a los humoristas o los artistas, sino más bien la sociedad civil frente al Estado. En el caso de España, yo creo que el mes más cruel en términos de libertad de expresión fue febrero de 2018, que en apenas 48 horas se produjo el secuestro de Fariña, el libro sobre el narcotráfico gallego, el retiro de una pieza de Santiago Sierra sobre los presos políticos catalanes en Arco y la sentencia condenatoria definitiva al rapero Valtònyc. Todo eso sucedió en un mes de febrero, en el que también se añadió otra condena a un tuitero que se alegró y celebró los asesinatos machistas. En todos estos casos, la censura no vino tanto de abajo hacia arriba, si se quiere ver así, cuanto de arriba hacia abajo. Es decir, fue la aplicación de la ley de partidos, la ley antiterrorista, la ley Mordaza, la que terminó aplicándose pues, a estos sujetos, como es el caso, por ejemplo, de Valtònyc. Así, aquí vemos una pequeña diferencia entre el caso estadounidense o anglosajón y el caso español o continental. En Estados Unidos, la principal amenaza a la libertad de expresión es la sociedad civil, es la que impide que se produzcan conferencias, que haya un debate articulado sobre ciertas cuestiones, que tú no puedas llegar y decir, como dicen algunos de Breitbart o de la alt-right, que la transexualidad es una enfermedad mental, mientras que en España, aparentemente, o en el mundo continental, la principal amenaza contra la libertad de expresión sería el propio Estado. Por ejemplo, en Gran Bretaña hubo una sentencia en firme que condenó a un humorista por haberle hecho a su perrito hacer el saludo hitleriano. Era evidentemente una broma que se tomó explícitamente como algo literal por parte del Tribunal Supremo Británico. Así que ahí estaría la diferencia principal, yo creo, entre esas dos amenazas a la libertad de expresión, si se puede hablar de tal cosa. En España, por el otro lado, ha habido una corriente de opinión que ha querido también traspasar el debate estadounidense tal cual aquí. Estoy pensando sobre todo en el ensayista y narrador Juan Sotibars, que publicó hace unos años un libro titulado Arden las redes, donde acuñó ese término llamado postcensura. Según Juan Sotibars, en las redes sociales no existiría como tal la censura, porque tú puedes decir lo que te dé la gana, pero sí que existiría una censura después del hecho. Es decir, evidentemente habría repercusiones para el prestigio, para el honor de ese individuo que se haya salido de los márgenes de lo políticamente correcto,
Y también existe una postcensura entendida como autocensura. Es decir, puede que la primera vez que tú utilizas una expresión, pues mariconet, pongamos por caso, pues lo hagas de manera inconsciente y se genere esa oleada de ofendiditos en contra tuya, pero la segunda o la tercera vez te lo pensarás más. Hay incluso machos machotes, como el caso de Pérez Reverte, que ya incluso se llegan a plantear el uso o no de estos términos, lo cual a mí me parece fantástico porque, hombre, que un tipo de la RAE empiece a plantearse si debe utilizar determinados insultos en 2019, pues no está del todo mal. Bueno, salto aquí un montón de paja que tenía para ir a lo que a mí me parece crucial, que es haceros un pequeño repaso de la historia de la libertad de expresión desde la antigüedad hasta el presente. Esto va a ser muy rápido. Vamos a empezar, lo prometo, lo prometo. Total, no existe la libertad de expresión hasta la libertad de imprenta. Cuando hablamos de libertad de expresión es una fórmula vacía, porque hay muchas formas de expresión, la verbal, la no verbal, la simbólica, figurativa, etc. Pero la que está más protegida y la que de hecho genera toda la jurisprudencia en torno a ella es la libertad de imprenta, y hasta que no surge la imprenta, a finales del siglo XV, pues no hay como tal la posibilidad de plantear esta cuestión. En Grecia arcaica y en la Grecia clásica, lo que existía en todo caso era la parresía. La parresía es un término que significa literalmente decirlo todo. La parresía se entiende tradicionalmente como una de las dos libertades que tenían los individuos que acudían a la asamblea. En Atenas, uno tenía por un lado la isegoría, que era la libertad igual para todos, y por otro lado estaba la parresía, que era el derecho a tomar la palabra y intervenir de manera franca y libre, no guardándose nada. Por ejemplo, Demóstenes pues tiene algunos discursos en los que en el momento que dice hablemos con total franqueza, pues bien, franqueza en griego se dice parresía. ¿Bien? Este término parresía es un término muy querido por ciertos intelectuales del presente, porque Michel Foucault le dedicó todo un texto al asunto, analizando cómo la parresía tiene un componente tanto objetivo como subjetivo. La parresía no simplemente implica decirlo todo y decirlo con franqueza, sino que implica también responsabilizarse y comprometerse con la verdad que uno está diciendo. La parresía, decir la verdad, dice Foucault, implica siempre decir la verdad al poder, es decir, de nuevo, la metáfora desde abajo hacia arriba, y poner tu vida en riesgo, o tu amistad en riesgo, o tu posición social en riesgo. Así, dice Michel Foucault, la parresía es hablar verazmente en un triple sentido de la palabra. Por un lado, el que habla, el parresiestés, el que habla diciéndolo todo, tiene la verdad objetiva, es decir, tiene el opuesto a la falsedad. Por otro lado, tiene la verdad subjetiva, aquello que se opone a la mentira, es decir, él cree en lo que dice, y lo que dice es además cierto y verdadero, pero también tiene una verdad intersubjetiva, que es la responsabilidad. Responsabilidad, como su propio nombre indica, es la facultad o la capacidad de responder. Es decir, que tú planteas algo, alguien te replica o te objeta, y tú tienes la posibilidad o la capacidad de replicar y de dar respuesta y de, por así decir, hacerte cargo de lo que has dicho. Así, para Foucault, la parresía, la libertad de expresión en la Grecia clásica implicaba el responsabilizarse de lo que uno ha dicho. Podríamos establecer un paralelismo entre la parresía clásica y lo que a día de hoy se conoce como la desobediencia civil. Cuando Thoreau deja de pagar impuestos y por ese motivo le meten en la cárcel, él no se escapa como Puigdemont ahí a Bélgica, sino que entiende que la condena forma parte de su protesta. Es decir, que hay una doble protesta. Por un lado, se protesta contra unos impuestos injustos, y recordemos por qué Thoreau no quería pagar impuestos. No era porque era un liberal que creía en el flat tax o que no había que tasar a los ricos. Era porque sabía que esos impuestos estaban destinados al genocidio contra los indios y a la guerra contra México. Esa es la razón principal por la que Thoreau se negaba a pagar impuestos, no porque era un liberal o un anarcocapitalista. ¿Bien? Entonces, por un lado está la protesta contra un caso concreto, en este caso la guerra contra México y el genocidio de los nativos, y por otro lado la protesta ulterior de mirad qué Estado tan totalitario que no me permite protestar contra él sin meterme en la cárcel. Es decir, la presencia del parresiestés en la cárcel es la confirmación, por así decir, de su tesis. Claro, en el presente pues no se puede esperar lo mismo de gente tipo Puigdemont. Hasta que no surge la imprenta, no surge la libertad de imprenta, evidentemente, la libertad de prensa o la libertad de expresión, porque pues costaba mucho realmente copiar un libro de un lado para otro, hacer copias de manera manuense pues era algo muy laborioso.
Pero cuando evidentemente surge la libertad de imprenta, pues también surge la posibilidad de prohibir esa libertad. La primera ley que se establece como tal de imprenta es la aplicada por el Papa Alejandro VI, quien emite un proyecto de ley, podríamos decir incluso, para regular la licencia de libros dentro de la cristiandad, algo que se concreta en el 1559 con el Index Expurgatorius, el famoso índice o lista de libros prohibidos, que es el que genera realmente la libertad de expresión. Aquí podemos tener una posición kierkegaardiana, según la cual la libertad no existe hasta que algo te lo prohíben. Kierkegaard, de manera célebre, en Temor y Temblor, dice, bueno, en el principio de la angustia, dice que Adán no fue consciente de la libertad que tenía hasta que le prohibieron algo. Hasta que no le prohibieron comer del fruto de la sabiduría, pues no sabía que tenía la libertad de hacerlo, precisamente en contra de esa prohibición. Pues es precisamente cuando surge esa restricción de la imprenta que empieza a plantearse hasta qué punto los autores, los libreros, los editores tienen o no libertad de imprimir ciertos textos o no. El principal, no voy a alargarme mucho más en este repaso histórico, bien, los dos grandes textos en relación al planteamiento clásico del problema de la libertad de prensa y la libertad de expresión son el Areopagítica de John Milton y sobre la libertad de John Stuart Mill. El Areopagítica es un texto que escribe John Milton, el famoso poeta del Paraíso Perdido, en el año 1644, protestando contra las leyes de impresión, las licencias de impresión que había emitido el gobierno británico un año antes. Hasta entonces, hasta mediados del siglo XVII, todo libro que se imprimía era porque tenía una licencia. Es decir, en 1605 se concedieron 15 licencias para publicar en España, una de las cuales fue la del Quijote, para que nos hagamos un poco a la idea, ¿no? Y solamente con esas licencias, pues uno podía realmente firmar el libro, si no, pues tenía que ser un libelo que circulaba hoy, anónimo, etc. Evidentemente, lo de los derechos de autor ni existía. La posición de Milton en este Areopagítica era una posición protestante. El protestantismo es una reforma de la religión cristiana que no se puede plantear sin la posibilidad de la imprenta. Cuando Lutero dice, para que os hagáis la idea, cuando Lutero dice que la única autoridad religiosa es la Biblia, y dice sola escritura, es como si a día de hoy uno dijera que la única autoridad religiosa es Twitter, y que solamente lo que diga Dios a través de Twitter, pues es la palabra verdaderamente del Señor. Porque todo lo demás, ir a misa de cuerpo presente, etcétera, todo eso es muy arcaico y tiene que ver con los poderes fácticos del mundo. Pues bien, la posición de John Milton es muy sencilla. Si no hay libertad de imprenta, si la gente no puede traducir a sus lenguas vernáculas la Biblia y no puede pues imprimir sus opiniones también acerca de esa escritura, pues no se podrá propagar la religión protestante, la versión protestante del cristianismo. John Milton terminó triunfando en 1695, cuando se acaban las licencias de imprenta, y durante todo el siglo XVIII hay una especie de selva, podemos decir, iba a decir selva negra, pero no, un mundo muy caótico en el que no existe como tal censura estatal, pero tampoco existen derechos de autor, con lo cual los editores se convierten en una suerte de piratas que van cortando y pegando los textos como les da la puta gana. Hay autores que sin quererlo ni beberlo les aparecen obras anónimas y atribuidas, que es lo que le pasó por ejemplo a Cervantes. Es decir, cuando se publica el Quijote de Avellaneda, inicialmente se planteaba como que era una obra de Cervantes. Tuvo finalmente que Cervantes escribir el segundo tomo y toda la pesca para contrarrestar, digamos, la influencia de la Avellaneda, ¿vale? Así, el hecho de que se eliminara la censura, o el hecho de que se eliminaran las licencias estatales, no implicó una libertad absoluta de imprenta, salvo para el dueño de la imprenta. Y aquí volvemos a un tema que yo creo que la izquierda ha planteado muy bien, que es que la libertad de prensa sin una democratización de los medios de comunicación es simplemente la libertad del que es propietario de la imprenta. Y eso es lo que sucedió realmente en el siglo XVII, XVIII. Por ejemplo, en Francia, como digo, muchos autores querían tener derechos de autor, es decir, que ellos tuvieran la posibilidad de restringir quién publicaba sus textos, porque les podían meter en la cárcel por textos que no habían escrito. No sé si me explico. Es decir, Defoe, por ejemplo, escribe un texto titulado Ensayo sobre la regulación de la prensa, en la que argumenta, dado que somos responsables de nuestros textos, también tenemos que ser propietarios de sus derechos. Hasta entonces los que cobraban todos los derechos, evidentemente, eran los libreros, editores, que eran la misma figura jurídica.
Cierro esta historia con John Stuart Mill. John Stuart Mill es el que plantea la defensa más conocida de la libertad de expresión, que es la que se sigue utilizando a día de hoy de manera equivocada. Porque del mismo modo que no existe libertad de expresión o libertad de prensa sin la imprenta, con Internet aparece una nueva forma de expresión y el problema ya no es el Estado, sino que el problema es otro, muy distinto. El problema es la desinformación, el problema es la posverdad. El problema a día de hoy no es que haya muy pocas personas o muy pocas licencias o muy pocas posibilidades de publicar, sino al revés, que hay mucha información circulante, que la gente empieza a volver a creer de nuevo en la tierra plana, en que las vacunas te vuelven autista, etcétera, etcétera. El problema no es que el flujo sea muy lento, muy corto, sino que el flujo es abundantísimo y en él circula un montón de material muy averiado. Bien, John Stuart Mill pues era un optimista y él entendía que, dado que la verdad no es fija ni estable, no hay mejor tribunal de la razón que el libre intercambio de opiniones. La mayor parte de las cosas que tenemos hoy por verdaderas, mañana serán falsas, porque así nos lo ha confirmado la historia. Es decir, lo que una teoría científica del siglo XVII se vio refutada por una del siglo XIX y así por una del siglo XXI. Bien, de tal forma que la única forma de escapar del profundo sueño de la opinión decidida es a través de esa discusión permitida por la libertad de imprenta. Entonces, la posición de John Stuart Mill es muy sencilla. A día de hoy, los que creen en que la Tierra es esférica, lo creen por razones tan dogmáticas o más que lo creían los del medievo respecto de la Tierra plana. Tan solo a través de la libre discusión podemos estar seguros de lo que creemos como cierto y podemos avanzar en la búsqueda de nuevas verdades. Bien. Vale, pues esta es la posición básicamente de defensa de la libertad de expresión clásica, que es la que se ha articulado sistemáticamente en la filosofía. Es decir, a día de hoy en la filosofía contemporánea, pues la mayor parte de los que lo han abordado este tema de manera más sistemática, siempre entran en diálogo con Mill. Mill, como todos los filósofos que han tratado sobre este tema de manera rigurosa, entienden que la libertad de expresión no es irrestricta. Es decir, que la libertad de expresión choca o entra en contradicción con ciertos otros derechos, como es por ejemplo el derecho a la intimidad o el derecho a los secretos de Estado. Algunos autores llegan incluso a decir que la libertad de expresión es una libertad trivial porque nadie puede limitar la libertad de expresión. Es decir, alguien podría a mí encarcelarme o vosotros podríais lanzaros sobre mí por alguna cosa que haya dicho, pero no me podéis retrospectivamente impedir que yo lo haya dicho. No sé si me explico. Se puede castigar la libertad de expresión, pero no se puede censurar completamente. Incluso algunos autores como Spinoza llegan a decir que se puede limitar la libertad de expresión pero no la libertad de pensamiento, porque tú puedes perfectamente impedir que haya ciertas opiniones que no circulen en la opinión pública, pero eso solamente hará que las opiniones alternativas o underground se vuelvan mucho más atractivas, ¿no? Que es lo que ha sucedido según muchos con la extrema derecha. La extrema derecha se convierte en algo cool en esta década precisamente porque no puedes hablar de ello. Es decir, porque estás con tus vecinos y tus vecinos te dicen que van a ir a la manifestación del 8M y tal, y tú secretamente has empezado a ver vídeos de un tío blanco hetero, de Jordan Peterson, has ido profundizando ahí en la deep web del facherío, y en tu cuarto tienes banderas de los tercios españoles y todo este tipo de historias, pero, y claro, y como cuando eras un grafitero, ¿no? Que era algo ilegal y tal, pues es algo parecido. Claro, entonces, podemos decir que la extrema derecha es los graffiti de la década de los 2010. La posición, como digo, clásica de John Stuart Mill es muy sencilla. Dado que la libertad de expresión no es irrestricta, lo que hay que debatir es cuáles son sus límites y cuál es el criterio según el cual lo limitamos. El principio establecido por John Stuart Mill, debatido por todos los filósofos posteriores, es llamado principio del daño, según el cual toda libertad de expresión es legítima siempre y cuando no haga daño sobre terceros. El quid de la cuestión es definir qué entendemos por daño. Mill lo definía en términos muy estrechos y consecuencialistas. Daño es consecuencia adversa que deriva causal y directamente del ejercicio de la libertad de expresión. El ejemplo famoso que pone Mill sobre la libertad es la propaganda contra los vendedores del maíz. Es perfectamente legítimo que alguien publique un panfleto diciendo que los vendedores de maíz están matando de hambre a los pobres, aunque ese hecho sea falso, y aunque ese hecho tenga repercusiones adversas para los vendedores de maíz, por ejemplo una caída en sus ventas, pero no es así legítimo que ese mismo enunciado, los vendedores de maíz están matando a los pobres de hambre, se diga delante de una turbamulta con antorchas en la puerta de la casa de un vendedor de maíz. No sé si me explico. Escribir un panfleto, ¿bien? Decirlo delante de una muchedumbre enfervorecida, delante de la casa del tipo, no. A pesar, como digo, de que ambos dos actos tienen consecuencias adversas, y independientemente de si lo que se está diciendo es verdadero o no. Es decir, aunque el tipo que está escribiendo ese panfleto sepa que eso es una posverdad,
tiene perfectamente derecho para ir a nuestro humilde de decirlo, siempre y cuando no haya una relación causal directa entre sus palabras y el acto que supone algo adverso para el sujeto de esa contrapropaganda. Bien, evidentemente muchos autores han querido ir más allá de este principio del daño, porque entendían que, pues que era muy laxo y que permitía pues un montón de prácticas malsanas dentro de la libertad de expresión. Así, por ejemplo, autores como Catherine McKinnon o Jeremy Waldron han propuesto sustituir el llamado principio del daño por el principio de la dignidad humana, según el cual todo acto de libertad de expresión que atente contra la dignidad humana de alguien, pues debe ser censurado, prohibido, limitado. El problema que tiene este criterio es que el concepto de dignidad humana es el más metafísico e imposible de definir que puede uno echarse a la cara. Uno puede definir la dignidad humana o bien desde un punto de vista objetivo o bien subjetivo. El problema de las definiciones objetivas de la dignidad humana, por ejemplo la kantiana, según la cual alguien es digno siempre y cuando sea tratado como un fin y no como un medio, es que imponen restricciones paternalistas sobre lo que pueden hacer los individuos o no. Si uno acepta una definición de dignidad kantiana según la cual los seres humanos deben ser tratados como fines y no como medios, pueden haber ciertas prácticas, por ejemplo el BDSM, que tratan a los sujetos como medios puntualmente, que se consideran de repente indignas. Entonces, por mucho que te guste, que te meen en la cara o que te azoten, que te cuelguen de una viga, etcétera, pues viene Kant y dice, no, esto atenta contra la dignidad humana. Y este es el problema de las definiciones objetivas de la dignidad humana, es decir, que imponen restricciones paternalistas que no tienen en cuenta la voluntad de los individuos. Pero las definiciones subjetivas no son mucho mejores, porque definición subjetiva de la dignidad quiere decir que tú pones los límites de tu dignidad. Pero el problema es que vivimos en sociedad y la gente define su dignidad por lo que hacen también otras personas. Es decir, puede que la dignidad del puritano mi dignidad consiste en que tú no te desnudes. Entonces, si tú te desnudas, estás atentando contra mi dignidad. Que es lo que se plantea, por ejemplo, en el debate sobre el aborto. Cuando los del aborto lo plantean no en términos personales de, bueno, yo no tomo esa decisión, lo están planteando en el sentido de tu acto es un acto criminal y además atenta contra la dignidad humana en un sentido subjetivo porque así lo digo yo. Bien. Con lo cual, el problema de estas ampliaciones de las restricciones necesarias a la libertad de expresión es que son demasiado restrictivas. O bien se imponen restricciones paternalistas sobre los individuos, pues tú no debes subir nudes porque atenta contra tu dignidad como mujer, la honra y toda esta pesca, o bien de repente todo se convierte en indigno porque ofende a la subjetividad de alguien, que es lo que podemos llamar la política de cookies de los indignados o de los ofendiditos. ¿Bien? Que es mi política de cookies es que tú pues no estés hablando en estos términos o no utilices esta palabra o no tal. ¿Bien? Lo que se conoce como el principio de la ofensa en la filosofía un poco más articulada. Bueno, yo creo que ya me he extendido demasiado. Vamos a cerrar con unas pequeñas observaciones sobre... tenía aquí más páginas, pero yo creo que esto es ridículo, porque no esperaba estar aquí junto a una... que parece que me van a quemar aquí en un momento, ¿no? Vais a ejercer vuestra libertad de expresión cremando a un filósofo. El primer festival de filosofía con Ninot móvil. ¿Bien? Total, que voy a cerrar con una pequeña reflexión sobre la legislación internacional acerca de estos temas. La legislación internacional está muy claro lo que hemos dicho. La libertad de expresión es irrestricta, hay limitaciones, por ejemplo, para proteger la reputación de los demás o para salvaguardar, por ejemplo, la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la moralidad. Y también para garantizar ciertas creencias que son sólidas y necesarias para una sociedad democrática. La legislación internacional tan solo impone un deber positivo sobre los estados. Los estados no deben, deben prohibir la incitación al odio y la propaganda a favor de la guerra. Lo curioso de esta legislación es que el primer país que la contradice flagrantemente, pero va literalmente en contra de ella, es Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos hay dos famosas sentencias del Tribunal Supremo que dicen justamente lo opuesto. Es decir, que se puede perfectamente hacer propaganda a favor de la guerra y que lo que está absolutamente permitido es el incitar al odio. Estamos hablando de Brandenburg versus Ohio, 1968, y Estados Unidos contra Schenck. Ya sabéis cómo va la jurisprudencia estadounidense, ¿no? Es decir, va por casos previos. Pues bien, en Brandenburg versus Ohio queda establecido por el Tribunal Supremo estadounidense que los discursos del Ku Klux Klan son legítimos siempre y cuando no hay una relación directa entre el discurso y la acción probable, lo de mil. Es decir,
decir que los negros son una raza inferior que tiene coeficiente intelectual de 20 puntos menos por razones genéticas es perfectamente legítimo, siempre y cuando no haya una relación causal directa entre eso que acabas de verbalizar y el linchamiento de un negro a 20 metros tuyo. Bien, ya 100, bueno, entramos en más discusiones. Y lo opuesto también es cierto en Estados Unidos. La única restricción sobre sentencia firme que se ha establecido en Estados Unidos de la libertad de expresión, siendo libertad de expresión algo protegido en la primera enmienda, es este caso de Estados Unidos contra Schenck. Schenck era un alemán que empezó a repartir propaganda contra el reclutamiento de soldados en la Primera Guerra Mundial en 1917. Pues bien, fue condenado en firme por el magistrado Oliver Wendell Holmes, quien dijo de manera célebre que no existe el derecho a gritar fuego en un teatro. Y del mismo modo, un ciudadano estadounidense no tiene derecho a repartir propaganda antimilitarista en un estado de guerra, de tal forma que Estados Unidos se arroga el derecho a imponer, cuando hay situaciones de excepción o de seguridad nacional, que permiten pasar por delante cosas tan importantes como la primera enmienda. ¿Se entiende, no? En Estados Unidos es perfectamente legítimo la incitación al odio, siempre y cuando ese odio no se materialice directamente, y sin embargo, el único caso de restricción efectiva de la libertad de expresión es cuando alguien quiso hacer contrapropaganda contra la Primera Guerra Mundial. Y ya voy terminando. En el caso europeo es bastante diferente. En el caso europeo podríamos hablar de varios regímenes. Es que tengo aquí demasiado material, vamos a abreviar mucho yendo a la diferencia entre Gran Bretaña y Francia, que yo creo que sea muy bien, y Alemania. La diferencia principal entre estos tres países que constituyen, por así decir, la tríada europea, es muy sencilla. En Gran Bretaña podríamos hablar de una política de espacios seguros ideológicos. Es decir, aquellos espacios, principalmente comerciales, en los que se prohíbe la expresión de posiciones políticas explícitas. El ejemplo que podría poneros, que es muy bien al caso, es la multa que le pusieron a Pep Guardiola por lucir un lazo amarillo en uno de los entrenamientos del Manchester City, equipo del que es entrenador. Le pusieron esa multa porque la Federación de Fútbol británica entiende que el fútbol es un espacio de entretenimiento en el que no caben los discursos políticos e ideológicos, aunque sean a favor de la democracia, el referéndum, lo que se quiera. ¿Bien? Esa es la concepción que se tiene tradicionalmente de las restricciones un poco más informales a la libertad de expresión en el mundo británico. Las instituciones privadas, como las federaciones de fútbol, etcétera, tienen la posibilidad de restringir la libertad de expresión por motivos que tienen que ver con la imposición de la lógica comercial sobre la política. En Francia hay espacios seguros, pero de tipo religioso. Es lo que se entiende tradicionalmente como la laicidad. Es decir, los espacios públicos, tribunales, escuelas, prisiones, etcétera, son espacios en los que no se permite la expresión de ninguna posición religiosa. Hombre, evidentemente, ser apolítico en un espacio comercial es tomar una posición claramente muy política a favor del libre mercado. Y ser religioso o laico respecto de las religiones establecidas es ser perfectamente crédulo, por así decirlo, o fiel de esa iglesia llamada Iglesia de la Razón, ¿no? Que la iglesia de la Revolución Francesa. Entonces esta es la diferencia, yo creo, crucial entre Gran Bretaña y Francia, ¿no? Gran Bretaña tiene espacios seguros de tipo comercial, Francia tiene espacios seguros de tipo religioso, espacios en los que no se permite la expresión de creencias religiosas, pues como por ejemplo que haya crucifijos en la pared, o todo el debate que hubo en Francia acerca de si se podía llevar o no el pañuelo islámico a la escuela. El mundo alemán es el mundo, digamos, burocrático, en el que el nazismo sigue operando por otras vías. Es decir, todo está prácticamente prohibido, salvo que se diga lo contrario. Así está prohibido la negación del Holocausto, evidentemente, un hecho que se ha convertido, por así decir, en un hecho sacral que no puede ser cuestionado, y bueno, hay muchos más, digamos, hechos o creencias que se consideran ilegítimas bajo el principio de la democracia militante. Ya lo cierro. La diferencia principal entre una democracia estándar y una democracia militante es que la democracia militante pelea y es muy beligerante para que sus valores se impongan a largo plazo. El caso de la República de Bonn, República Federal Alemana, es muy significativo porque en ella se prohibió tanto el partido nazi como el partido comunista bajo la ideología de que lo que condujo al nazismo fue la política de extremos en la República de Weimar. Es decir, que la extrema izquierda y la extrema derecha están en una retórica de mutua
protesta, propaganda, provocación, que conducía a la polarización del debate en la República de Weimar. Como sabéis, la mayor parte de los intelectuales europeos establecen siempre un paralelismo muy claro entre lo que pasó en la República de Weimar y lo que está pasando a día de hoy. Es decir, que partidos que en realidad no creen en los principios democráticos están haciendo al gobierno por medios democráticos para subvertir el orden desde dentro, que es lo que se podría decir que están haciendo gente como pues Donald Trump en el caso estadounidense, Marine Le Pen en el caso francés, lo de el Vox se ha quedado en nada, pero ha sido un pequeño susto, en fin, Salvini, etcétera. La posición, por lo tanto, alemana es muy clara. Hay ciertas formas de expresión, como puede ser incluso los partidos políticos, que si atentan informalmente contra los valores de la democracia, pues pueden ser perfectamente prohibidos para evitar la paradoja de la tolerancia. La paradoja de la tolerancia, formulada por Karl Popper, viene a decir que los tolerantes, a base de tolerar a los intolerantes, pueden permitir perfectamente que los intolerantes se conviertan en mayoría y que acaben con esa tolerancia que les ha dado cobijo, ¿bien? Y que les ha permitido florecer. Pues bien, yo creo que con esto podríamos terminar. Tenía aquí unas pequeñas reflexiones finales acerca de la blasfemia, el caso de Willy Toledo, cómo la blasfemia está realmente regulada en prácticamente todos los países, incluso la Unión Europea y la ONU lo reconocen, la blasfemia, como algo integral a la democracia. Es decir, que hay una concepción muy religiosa de la democracia. Se entiende que en ciertos países los derechos y los sentimientos religiosos pues son algo intrínseco a la misma. Y quería terminar con unas pequeñas anotaciones, unas pequeñas reflexiones sobre lo que podríamos llamar la libertad de expresión artística, porque esta es la que realmente está en peligro en el presente. La mayor parte de ustedes pues pueden expresar sus opiniones, salvo que sean muy locas y tal, en las redes sociales sin miedo a que pues nadie se eche encima de ellos, ¿no? Sin embargo, hay ciertas de repente formas de expresión como el rap o el humor que se han convertido en pues material muy minado. En realidad, la principal limitación a la libertad de expresión artística no es la ley, sino la reputación. Aquí quisiera traer una cita de George Steiner muy buena que dice lo siguiente: nada en absoluto obstruye las cuerdas vocales, nada amordaza nuestros labios, nada desencaja en la lexicalidad o la sintaxis para reprimir la afirmación voluminosa, elocuente y repetida, si así lo queremos, de que Mozart era incapaz de componer una melodía pasable o de que Cézanne era un pintamonas. Es decir, nada nos impide decir que Proust era un narrador de mierda. Yo de hecho lo he dicho. Me parece un buen prosista, pero un narrador bastante flojo. Pero lo que nos impide, la principal limitación a la libertad de expresión es el prestigio. Y si existen límites a la libertad de expresión artística, tienen que ver más con eso que llamamos postcensura, es decir, la autocensura, la reputación, el prestigio, etcétera, que con la posibilidad efectiva de escribir, de publicar, etcétera. Con esto podemos terminar. Venga, sí, vamos a terminar. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! Bueno. Menudo tour de force, ¿eh? Vamos a abrir un turno de preguntas ahora. A mí, realmente lo que más me ha interesado es la libertad de expresión de las prótesis de cadera. Deberíamos ahondar un poco en eso. No sé muy bien. Lo del desnudo también me interesa mucho, porque a mí me gusta mucho desnudarme en público. Podemos hacer un caso práctico ahora de libertad de expresión en un momento dado. Ya veo que no, bueno, ya veremos, según cómo vaya la noche, ¿no? Esto es un poco... Y bien, bueno, vamos a ver un turno de preguntas. ¿Cómo lo veis? Una preguntilla por ahí. Yo, como ya tenemos 2 sesiones nocturnas y yo anoche ya estoy como de resaca de filosofía nocturna, entonces tampoco necesito un poco de vuestra participación. ¿Qué queréis preguntarle a Ernesto Castro? Es nuestra oportunidad. Aquí, perfecto. Tengo 2. ¿Queréis el micrófono o estáis ahí? No, puedo gritar. La primera es, ¿el otro murió en un atentado o murió haciendo alpinismo? Murió haciendo alpinismo. Porque leí en tu blog que murió. Sí, esto es la posverdad. La posverdad es que es así. Es decir, la política, y lanzo con ciertas cosas que no he podido decir. La política de censura a día de hoy
consiste básicamente, por ejemplo, en que Putin diga verdades alternativas, incluso financie partidos de oposición para generar una especie de situación de caos en el que de repente sea omnipresente su posición, ¿no? De repente uno siempre sospecha de si detrás de las Pussy Riot en primera instancia está Putin, cosas de este tipo. Pero vamos, que sí, que en mi caso simplemente ha sido una abreviación, una abreviatura, podemos decir, de la historia de Adorno. Adorno murió finalmente haciendo alpinismo y lo de Busen Attentat, pero fue como un mes antes o algo así, y la razón por la cual él, ya que ya está muy malo del corazón, etcétera, pues dejó de ir a clase, etcétera. Adiós a la universidad. Adiós a la universidad de... Catedrático de... Sí, creo que es un librito muy pequeño que está en Anagrama. Lo leí hace unos años. No me parece mal, es uno de estos textos... Él también dice que murió ahí en el acto. No. Factualmente no murió ahí en el acto porque se defendió con un pequeño... una cartera que tenía. Así a las hippies aquellas las apartó un poco. Y bueno, el miedo no solamente era por las hippies, porque las hippies están acompañados de dos redskins muy bestias que escribieron en la pizarra algo así como Teddy Bear deja que te porque Teddy, Teodoro Adorno, le abreviaban como Teddy, ¿no? Entonces Teddy Bear deja que te abrace. Y ya salieron entonces el combo raro de los tíos rapaos, mazaos, escribiendo en la pizarra y yo creo que Adorno ya fue demasiada dialéctica de la ilustración en su cabeza, ¿no? Y teníamos otra pregunta. En torno a la última intervención que has dado de libertad de expresión, donde se hablaba de que lo importante era la reputación que obtiene quien quiere expresar algo y no tanto el hecho de que pueda ser libre de hacerlo. Me pregunto hasta qué punto esta reflexión no nos hace pensar en que al final estamos todo el día tratando de alcanzar esa reputación o esa altura con respecto a espectadores y no nos hace darnos cuenta de que al final si estamos hablando de la libertad de expresión es porque estamos todos amargados ahí por cómo nos relacionamos porque al final, en mi opinión, en este sistema económico, bla, 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 tendemos a eso, ¿no? A piramidar la importancia de las personas y como eso al final nos amarga porque nos vemos menospreciados por los demás. Y luego una pregunta sobre el materialismo filosófico desde el desconocimiento, para que puedas informarnos un poco. ¿Es el eclecticismo español el materialismo filosófico? No sé si habrá algún alzaos, ¿no? Materialistas filosóficos a mí. No, imagínate que aparecen unos señores con unas picas de Flandes. No. No, el materialismo filosófico no es ni mucho menos el eclecticismo español, porque evidentemente tiene una posición muy sistemática y de hecho y lo que sí que hace es clasificar las posiciones previamente antes de criticarlas. Lo que yo hago lo que yo evidentemente he hecho con esta mesa baja y aquí al lado de una chimenea, pues no es clasificar y hacer un cierre categorial de los debates sobre libertad de expresión, sino un poco plantear el panorama podemos decir que el trabajo filosófico empieza a partir de ahora. Todo lo que he hecho aquí ha sido más bien plantear un panorama para el debate. Bien, aquí lo que habría que hacer es clasificar las posiciones acerca de la libertad de expresión, planteando también la cuestión de la libertad de expresión en relación a las libertades en sentido amplio. Porque uno de los temas que está detrás de John Stuart Mill es el debate acerca de si existe la libertad metafísica, en el sentido del término de si los tipos que terminan quemando la casa del vendedor de maíz tienen libertad como libre arbitrio o no. Porque si no existe el libre arbitrio, ¿qué sentido tiene el resto de libertades? Es decir, si uno está ya determinado ad infinitum a hacer determinados actos, ¿no? Desde la eternidad por una relación causal necesaria, pues ni libertad ni leches. Es decir, simplemente hay un proceso causal que se va desencadenando y los haters van a hatear y las masas se van a cabrear por cuestiones arbitrarias y los políticos van a ser demagógicos y los gobiernos van a traicionar sus formas electorales. Entonces, como que ya todo el aspecto normativo, jurídico y tal queda entre paréntesis si entramos al debate más metafísico acerca de si existe o no la libertad de acción, la libertad como libre arbitrio. ¿Alguna otra pregunta? Sí,
O sea, a mí me gustaría saber un poco tu opinión respecto de lo que es la apropiación cultural como una forma de censura también en el arte, Sí. como por ejemplo como el tema de pues, como Rosalía o Nati Peluso, de cómo se la censura mucho por el tema de la apropiación cultural. Sí. Es un tema que he estado investigando bastante porque estaba cerrando ya un libro sobre el tema del trap y uno de los capítulos, unas secciones centrales es sobre el tema de la apropiación y me leí toda la bibliografía sobre el asunto y la verdad es que me sorprendió muy gratamente porque buena parte de los críticos de Rosalía tienen razón. Es decir, gente como Rafael Bujigas, que es uno de los intelectuales más importantes, un historiador de los estudios sobre el gitanismo y tal más importantes en España, él habla de expropiación cultural, entendiendo que el hecho de que la clase media alta española se vaya apropiando de la tradición flamenca o gitana, no solamente supone un hurto puntual, un usufructo de un bien que no le pertenece culturalmente o tradicionalmente, sino que termina contaminando y casi eso, expropiando ese bien. El caso más señalado, como digo, es toda la ideología del flamenquismo y del gitanismo en el siglo XIX. Es decir, España se apropia del flamenco, de las sevillanas, de todo lo que tiene que ver con la tradición gitana en el siglo XIX, por culpa en parte de los turistas franceses y británicos que empiezan a hacer una especie de metafísica de España como Oriente Próximo, Oriente Proxísimo, es decir, bajas de los Pirineos y de repente estás ya como si estuvieras en Arabia Saudí, ¿no? Es un poco la ideología que tenían muchos de estos turistas románticos con la que siguen viniendo a España. Entonces, la apropiación cultural incluso se podría entender como una censura de arriba hacia abajo, es decir, cuando Rosalía toma unos elementos de la cultura underground y los eleva y los convierte de repente en mainstream, impide que esos artistas de esas minorías oprimidas o silenciadas y tal puedan alcanzar esa notoriedad. Hay casos muy Diplo, por ejemplo, el famoso DJ, ha sido criticado e incluso expulsado de ciertos conciertos para que no le robara samples y técnicas de sonido que luego podía utilizar. Porque es que no hay marcha atrás. Es decir, aunque ahora Rosalía quisiera incluso fundar una discográfica en la que publicar a todos esos nuevos artistas del flamenco de los que ella ha bebido, eso no haría más que redundar en privilegio suyo. Es decir, ella, la magnánima, que es la dueña de la discográfica, que es lo que sucedió con Diplo. Diplo se apropió del funk brasileño y cuando quiso rendir homenaje a aquellos de los que se había apropiado, pues eso no hizo sino redundar en beneficio suyo. Algo parecido sucedió con Shakira, que se apropió del Waka Waka. El Waka Waka, como todo el mundo sabe, era una melodía africana que ya se agenció. Y entonces, claro, la apropiación cultural se puede ver desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista individualista o artístico, desde el punto de vista del creador, del artista, toda creación es apropiación, ¿no? El mediocre roba, ¿cómo es esto, no? El mediocre copia y el genio roba. Pues eso es lo que sucede. Uno tan solo puede crear mediante la confluencia de materiales previos que evidentemente no ha heredado de manera innata. ¿Bien? Pero visto desde un punto de vista social o sociológico, es evidente que la división social en clases se expresa culturalmente por medio de la apropiación de las culturas que surgen en la base por parte de los de arriba. El caso español es que es muy flagrante. Uno de los casos menos conocidos de genocidio español es el de la famosa Gran Redada. La Gran Redada fue un proyecto que llevaron a cabo los Borbones en el que estuvieron 30 años intentando exterminar a los judíos, no, a los judíos se los habían expulsado, no era necesario, a los gitanos. Si no recuerdo mal, fue fue Felipe V el que inició la redada y fue Carlos III el que dijo, mira, déjalo. Para 4 o 5 que quedan tampoco vamos a seguir con esta historia. Pues bien, es un caso flagrante de apropiación cultural, porque literalmente 20 años después de que Carlos III haya eliminado la Gran Redada, tienes a Goya pintando a la maja vestida que viste como una gitana. Es decir, para mí el acto más insultante de Rosalía no es el llamar al dios por el nombre de los gitanos no. El acto más flagrante de apropiación por parte de Rosalía es ponerse como la maja vestida. Si fuera la maja desnuda, pues eso sería otra cosa, ¿no? Pero la maja vestida es la expresión pura y dura de cómo la nobleza española, habiendo exterminado prácticamente a los gitanos en España, se viste con las ropas de los mismos.
O sea, es que es un caso clavado, ¿no? O sea, existe, la apropiación cultural existe. Otra cosa es cómo la abordes, ya digo, ¿eh? Como el artista tiene perfectamente el derecho al robo y a la sustracción, pero el político y el sociólogo también tienen el derecho al análisis más de profundidad y a no quedarse simplemente una suerte de individualismo metodológico y normativo, según el cual, bueno, como hay una libertad artística al respecto, pues no vamos a cuestionarnos hasta qué punto... al fin y al cabo, la apropiación cultural es una cuestión del público. Es el público el que es prejuicioso y prefiere sistemáticamente a una paya catalana sobre una gitana de Cádiz o de Sevilla. Es el público el que genera la apropiación cultural. Porque si no existían esas fronteras del consumidor y del mercado, que privilegia sistemáticamente a sujetos con una determinada etnicidad, etc., no existiría este fenómeno. Entonces, las responsabilidades son también colectivas. Es una responsabilidad del consumidor, del público y también de la industria. También esa malla no la votó nadie, ¿no? No. Sí, eso es muy 80s. ¿Alguna pregunta más? Pero yo creo que está siendo fantástico, nos estamos pasando bomba. ¿Más preguntas? Carlos. Sí, volviendo al tema un poco de los límites, ¿no? De la libertad de expresión. Como sabrás, hace unos meses hubo una sentencia en Madrid que condenó a un tipo que había escrito un poema difamatorio, ¿no? Sobre Irene Montero, que condenó a pagarle 50.000 euros por, si no recuerdo mal, por erosión de la dignidad, ¿no? De la aludida. Sí. Y la sentencia fue celebrada por Irene Montero, por Pablo Iglesias, etc. Entonces, mi pregunta es si conoces el poema en cuestión, ¿qué opinión te merece un poco este suceso? Sí. Y si consideras que puede restarle legitimidad a la izquierda a la hora de condenar otros casos, ¿no? En los que sea... Hay una famosa cita atribuida a Voltaire, que en realidad no es suya, que la escribió una tal Elizabeth, tengo por aquí el nombre, Elizabeth, una biógrafa del siglo XIX, esa famosa cita de estoy en desacuerdo con lo que dices, pero daría mi vida porque lo dijeras. Esta es una posición que ha tenido gente en el siglo XX, como por ejemplo Chomsky, quien sigue vivo y quien tuvo un caso muy polémico en Francia, en el que él escribió un artículo a favor de un famoso negacionista, y ese negacionista, sin pedirle permiso a Chomsky, utilizó el texto como si fuera un prólogo a su libro. Y bueno, eso le ha generado muchos equívocos y, digamos, problemas a Chomsky, quien no obstante está a favor de la libertad de expresión irrestricta en un sentido también miliano. Es decir, entiende que la mejor manera de combatir la posverdad, la mentira, etcétera, es exponiéndola públicamente y confrontándola con argumentos, hechos, etcétera. Entonces, evidentemente, la posición tradicional libertaria acerca de la libertad de expresión es que la libertad de expresión pues debe defenderse con independencia de cuál sea el contenido que haya por detrás y cuál sea el contexto. Pero yo creo que es importante tener en cuenta el contenido y el contexto. En el caso del poema, yo creo que es más este que estás mencionando, que no recuerdo exactamente los versos tal cual, lo flagrante no era el contenido, sino el contexto. Es decir, que lo escribió un juez, un miembro de la magistratura, y que lo publicó en una revista de la judicatura. Entonces, claro, de nuevo, no existe un derecho irrestricto a gritar fuego en mitad de un teatro. Del mismo modo que, aunque en una performance o en lo que sea, o en la propia escena del teatro sí que se puede hacer. Y lo mismo yo diría con la cuestión del poema del juez. Evidentemente, en un escenario político polarizado, como lo son todos, porque no estamos en una situación especialmente dramática en la historia de España, la historia de España ha sido mucho más polarizada, muchísimo más polarizada que lo que estáis viendo ahora mismo, pues es normal que cada uno defienda, por así decir, a los agraviados de su bando. ¿Bien? Y no puedes, porque si no tendrías que estar cada 5 minutos otro hombre sentenciado por la ley Mordaza, ¿no? Otro tuitero machista, pobre, otro fascista que ha sido metido en la cárcel. Es decir, es normal que la gente vele por los que más o menos siguen su cuerda ideológica, y algo parecido sucede en este caso. Yo no creo que le reste a la izquierda el que teniendo en cuenta no tanto el contenido, sino el contexto en el que se publica el poema, pues se consigue que ese poema pues sí que es una mancha la marca España y la judicatura en general, el hecho de que se haya publicado ahí. Si hubiera sido una poemita publicada en un blog, ni siquiera seguramente hubiera trascendido. Es algo parecido a lo de Valtònyc. Es decir, Valtònyc se le juzga porque la canción está hecha en la tuerca. La canción la canción por la que le empiezan a juzgar, etcétera, es una canción que forma parte de una sección que tenía en La Tuerca, donde empezó Pablo Iglesias, titulada La Tuerca Rap,
Y yo creo sinceramente que si no hubiera sido un rapero de esa sección, no se hubiera montado todo este pollo. Y en fin, el contexto es importantísimo. Sin el contexto no se entiende cómo se limitan ciertas cosas y no otras. Sí, más preguntas. De lo que estás diciendo tú del contexto, ¿no? Por ejemplo, la situación española, tú has dicho unas cosas que yo veo que es tu posición y es muy española, lo comparto, sobre todo al final, cuando has dicho lo del caos. El caos a veces es bueno, o lo que no es tolerante o no, según mi punto de vista. Has dado etiquetas de lo que es extremo o no, cuando en una época moderna no se puede decir lo que es extremo o no, con categorías del 900. Pero quería decir una cosa aparte de esto, respecto a la situación española. Por ejemplo, decías que en España es el Estado que frena, ¿no?, un poco la libertad de expresión, ¿no?, al principio. Y digo yo, por ejemplo, que aquí o en otros países donde hay cómicos, aquí por ejemplo yo no veo cómicos que hacen sátira con cosas de verdad contundentes, no hay. Yo por ejemplo sigo un programa que es Polonia, en la TV catalana, que es de verdad un programa de sátira, ¿vale?, donde por ejemplo hace la parodia del presidente del Tribunal Supremo, que es una figura totalmente cómica para mí, que es increíble como digamos está ahí con el juicio, como todo el tema, es una figura cómica totalmente. Aquí nadie lo saca al ridículo, nadie, no es solo, y no creo que si uno se atreve a hacer la parodia al presidente del Tribunal Constitucional acaba en la cárcel, el Tribunal Supremo, pero no creo esto, ¿no? Pero veo también que no hay, o sea, ¿dónde está la tele española, un programa de sátira? ¿Dónde está? Aparte, o sea, algo en el hormiguero, ¿dónde está? O sea, no veo nada de eso, ¿me entiendes? ¿Tú qué opinas? Hombre, yo creo que me parece que sí que tienes razón, que en unos años, sobre todo los años 90, entre los 90 y los 2000, hubieron determinados nichos de humor y de sátira bastante importantes en España, como era por ejemplo Canal Plus tenía buena sátira, lo que eran Los Guiñoles y toda esta historia, y también la TV3 y también la tele vasca. Pero claro, ahí juega toda la cuestión de lo políticamente correcto. No es lo mismo lo políticamente correcto en una fraternidad sureña que en una asociación de un colectivo LGTB. Es decir, que en la TV3 catalana es precisamente políticamente correcto hacer mofa de los políticos españoles, reírse de los andaluces y de lo mal que pronuncian. Sí, pero hay que entender por qué social, o sea, a mí también me hace gracia, pero debes entender que también hay eso ha sido criticado bastante como una forma también de elitismo interregional en España, donde pues siempre se busca y eso ha sido también muy criticado desde el andalucismo. Es decir, buena parte, por ejemplo, de los debates sobre la apropiación cultural se producen en un contexto de creciente toma de conciencia nacionalista en Andalucía. Quién sabe si aquí unos años tenemos una especie de procés sevillano, que esto puede ser ya lo definitivo, ¿no? Con vírgenes y todo, ¿no? Eso puede ya ser la rehostia. Claro, entonces, en Andalucía, por ejemplo, se estrenó hace poco una serie, si no recuerdo mal, sobre el siglo XVI, que es una serie trágica, y muchos espectadores criticaban que para representar a figuras históricas del siglo XVI se tomaran actores sevillanos del presente con acento sevillano. Entonces se decía, pero es que no se entiende nada, hay que poner subtítulos, etcétera, entendiendo que el acento andaluz es un acento para la comedia. Entonces, eso hay que revisárselo bastante, Quiero decir que a mí no me parece para nada, me parece perfectamente natural, y tiene razones sociológicas, el hecho de que precisamente en la televisión autonómica, catalana y vasca, pues haya un humor mucho más satírico contra la España vacía, podríamos decir. Más preguntas. Sí, un poco basado en lo último de aquí, era hablar de la figura del ofendido, ¿no? Recuerdo cuando yo era más pequeña, el ofendido era pues alguien que estaba vinculado a la iglesia o al franquismo, etcétera, que decías algo un poco fuera de lugar y ya decían, no, eso no se habla, eso tal, o no te vayas por ahí. Y últimamente ahora la figura del ofendido somos nosotros los que estamos concienciados con diferencias sociales, injusticias, etcétera, pero aún así los que siguen multando son gente de la iglesia o gente vinculada al franquismo. Entonces, digamos que sí, gente que está más en el poder, más arriba. Entonces parece que, no sé, se nos ha robado la necesidad y el derecho a la ofensa a los mayores,
poniéndonos como nosotros como los ofendidos realmente, cuando no es así. Igual que, por ejemplo, en el feminismo se ha robado el peso anticapitalista del feminismo y se está yendo a una imagen más liberal. Ya. Sí. Sí, igual que hay figuras como Willy Toledo, por ejemplo, que a muchos les puede caer peor o lo que sea, pero yo creo que son figuras totalmente necesarias. Sí. O sea, aunque queden fatal en la televisión, tiene que haber alguien así también. Sí, se ha publicado hace poco el libro de... Bueno, no hace poco, ya tiene unos meses, el libro de Lucía Ligmaer, Ofendiditos, que forma parte de esta nueva colección que está sacando Anagrama de libros breves. Yo recomiendo leerlo porque está bastante bien, plantea todo el debate este que hemos aquí revuelto y sobre todo lo que tú has planteado al final. Buena parte de la derecha liberal te respondería a tu intervención diciendo que el principal problema a día de hoy es cómo ha habido una especie de aproximación de los extremos, de tal forma que el feminismo radical, por ejemplo, el que está en contra de la pornografía y la prostitución, de repente, aparentemente está luchando por las mismas causas que la Iglesia o que las posiciones más conservadoras, aunque sea por argumentos alternativos. Uno de los temas que traía aquí, que no he podido exponer, es la argumentación de Catherine MacKinnon, una mítica feminista radical, quien junto con Andrea Dworkin llegó a elaborar todo un texto en contra de la pornografía, una legislación. Ella hizo toda una legislación, la legislación de Minnesota, si no recuerdo mal, del año 86, en la que lo que hacía era estipular cuáles eran las condiciones según en las que la pornografía podía llegar a ser ofensiva y restringir la libertad de expresión de las mujeres. La posición de Catherine MacKinnon, aunque yo no estoy de acuerdo con ella, me parece fascinante y entra en lo que hemos hablado antes de la apropiación cultural. Del mismo modo que el hecho de que la clase media o alta paya se apropie de la cultura gitana supone también una expropiación de su cultura, para Catherine MacKinnon el hecho de que haya una imagen estereotipada del sexo configurada por la pornografía termina limitando la libertad de expresión sexual. Es decir, al final tú te comportas como si fueras una actriz porno cutre en la cama, imitando esos modelos que son los hegemónicos, etc. Lo que dice Catherine MacKinnon es que la pornografía termina normalizando conductas reificantes, objetivadoras, reificadoras, podemos decir, o cosificadoras respecto al cuerpo de la mujer. Y entra dentro de lo que hemos llamado las restricciones paternalistas a la libertad de expresión. Es decir, para Catherine MacKinnon, como para Jeremy Waldron, hay una definición objetiva de la dignidad humana, que podemos llamar, que es el perrito, el misionero y lo que sea, bien, y más allá de eso, no te aventures, porque es cosificación, porque aunque sea una fantasía sexual que tú tienes, pues es algo que te ha inducido el patriarcado, etcétera, etcétera, bien, que es todo el debate que hay evidentemente dentro del feminismo, entre las posiciones más liberales y las posiciones más radicales, que a mi juicio son las dos perfectamente legítimas porque están más perfectamente articuladas dentro de la propia tradición del feminismo, que empezó siendo bastante liberal durante buena parte del siglo XIX. De hecho, la crítica principal del marxismo de comienzos del siglo XX es que las feministas estaban completamente imbricadas en la sociedad burguesa. Muy bien. Más preguntas, tenemos muchas más preguntas. Nos podemos aquí quedar, es una sesión golfa hasta las 4 de la mañana. ¡Ánimo! ¡Ah, perfecto! Ahí. ¿Quieres darle...? Sí. Tengo el privilegio de... Venga, toma. Es una pregunta seguramente un poco más como desligada de lo práctico, pero a título personal me interesa saber qué es lo que piensas. Es decir, respecto a la libertad de expresión, claro, ¿tú consideras que se configura mediante una relación de fuerzas que va cambiando y eso va dilatando, digamos, la frontera de la libertad de expresión o la va contrayendo? Sí. O si crees que es más efectivo un debate, digamos, totalmente racional y de exponer argumentos, mucho más, digamos, reducido, pero sí, ¿qué crees que tiene más peso? ¿Qué crees que influye más a la hora de configurar la libertad de expresión a lo largo de la historia o a lo largo del tiempo? Es claramente lo primero, es decir, son las correlaciones de fuerza, son los prejuicios de la época lo que va determinando qué es legítimo o no en cada momento. Es decir, el debate que tenemos a día de hoy respecto de Lolita de Nabokov, si Lolita de Nabokov entra dentro de estos elementos que aparentemente es una forma de libertad de expresión, pero en última instancia están coartando la libertad de expresión sexual porque están reificando el cuerpo de la mujer y están creando conductas predatorias asociadas además a la pedofilia, etc. Este debate se planteó en el siglo XIX respecto de Madame Bovary.
Es decir, cuando se publica Madame Bovary de Flaubert, lo que más le sorprende al público no es lo acojonantemente bien escrita que está la novela, que a mí me parece lo mejor, sin más, sí, sino lo que más lo que criticaron y fue objeto de polémica es que se creía que era una novela que promovía el adulterio. Pues claro, como el protagonista principal es una suerte de Quijote femenino que después de leer un montón de novelitas románticas lo que quiere es tener aventuras por aquí y por allá, pues entendía que ese personaje femenino inducía al adulterio, pecado capital en la sociedad del siglo XIX. Claro, a día de hoy ese no es el problema. El problema es que, incluido Flaubert, hay un montón de novelistas que se han puesto a escribir sobre mujeres desde el punto de vista masculino. Entonces ahora, ya Lolita, Nabokov, pero también Flaubert, son culpables de la male gaze, la mirada masculina que termina convirtiendo a los personajes femeninos en unos instrumentos para el desarrollo del arco narrativo de los personajes masculinos. Esto es lo que se critica muchísimo, por ejemplo, en las películas estadounidenses, como en muchos blockbusters no se desarrolla la trama de amistad o de relación entre dos mujeres. Entonces las mujeres solo se relacionan a través de un hombre y nunca hay escenas en las que aparezcan ellas dos solas o que haya un arco narrativo propio, ¿no?, para ellas. Hombre, evidentemente esto no sucede en Madame Bovary, más bien al revés. En Madame Bovary son los hombres los que funcionan como elementos puntuales para el desarrollo del personaje novelesco de Madame, ¿no? Pues bueno, eso, yo creo que es una cuestión más como puntual, concreta, y que evidentemente lo que tiene que hacer el artista es lo que hacía el Pas Resistès, es decir, decir la verdad, decirlo de manera franca y hacerse responsable dentro de lo que pueda de sus actos. Aunque lo más natural es que el artista siempre recurra a esa estrategia según la cual pues uno está visibilizando o exponiendo algo no para hacer apología de ello, sino para criticarlo. Es decir, la forma en la que Flaubert puede en última instancia legitimar el objeto de su novela en el siglo XIX era decir que él exponía eso para criticarlo. Lo mismo decía Baudelaire. Baudelaire en Las Flores del Mal decía que él hablaba de prostitutas abiertas en canal en mitad de la calle, pero para criticarlo y cosas así, ¿no? Y lo mismo podríamos decir con Lolita. Los defensores de Lolita acuden a este argumento un poco demagógico, podríamos decir, de que pues al final Nabokov no estaba a favor de la pedofilia, sino que era una crítica, pero al final es la descripción de la realidad lo que se termina imponiendo. Es decir, una obra de arte si es buena, da igual que los héroes homéricos sean cobardes y los dioses homéricos sean unos sátrapas, etcétera, porque si eso está bien escrito, eso va a perdurar miles de años. Esa es mi posición, un poco, como veis, un poco vieja. Más preguntas, tenemos todos más preguntas. Yo creo que íbamos a hacer una pregunta a cada uno. Pues eso sé que sería libertad de expresión, ¿no? O sea, vamos a preguntar, todos tenemos preguntas. Es un tema que nos interpela a todos, como las prótesis de cadera. Más preguntas. ¿Hay más preguntas? ¿Vais a hacer performance? No sé. Bueno, ¿qué ha pasado? Llegó mi momento. Muchas gracias por dejarme el micrófono. Yo estoy muy contento de estar aquí. Yo, de hecho, he pagado 50 euros por estar aquí, ¿no?, para que me mirarais y eso. A mí me encanta mirarme, me encanta que me vean. Y como el compañero, ¿dónde está? Aquí. Pues el año pasado yo me desnudé con Eloy Fernández Porta, lo puedo hacer ahora si queréis. Mientras recitabas un poema. Mientras recitaba un poema, veo que no, pues no. Yo veo que el público no está muy a favor. Pero otra vez quiero enrollarme un poco porque tengo el micrófono y lo podéis mirar. No, vamos a seguir. No, yo espero que haya más preguntas. La idea esta es que se continúe. Es una noche, tampoco hay que estar hasta las 4 de la mañana, pero sí, es una sesión golfa, podemos hacer cosas divertidas, yo qué sé, alguna inquietud personal que tenéis sobre Ernesto Castro. Además, Ernesto Castro, yo creo que yo no me he enterado de nada, básicamente porque estoy muy cansado de anoche. Pero he pillado lo de las prótesis de cadera, ya os he dicho, pero podemos pasar ya a preguntar cosas, si a Ernesto le parece bien, sobre Ernesto Castro, el gran personaje por lo que todos estamos aquí, ¿no? La libertad de expresión nos interesa relativamente, sí nos interesa, un poco, ¿no? Porque, yo qué sé, es interesante, ¿no? Lo de Bartoni, yo no me he enterado mucho de nada, pero en general me ha parecido súper interesante la típica exhibición de Ernesto de erudición loca, perfectamente dicha, y esta especie de verborrea fantástica, pero muy rigurosa y fantástica. Y entonces tenemos aquí a Ernesto para nosotros. ¡Ah! Durante media hora, 3/4 de hora, podemos preguntarle, hemos visto todos sus vídeos y diciendo, pero ¿qué listo es? ¿Qué locura?
que incluso las cosas que nos parecen mal, podemos preguntarle, es un tío así razonable y seguro que nos contesta así. Ahí está tu primer golfo, ¿no? De uno de sus vídeos en el que dice que tiene un diario secreto, que sí. era título póstumo. Ya llega. Sería interesante por en pos de la libertad de expresión. Que revelarse alguno de esos secretos. Alguno de estos más flojos. No. ¿Qué? No, bueno, lo del diario, que bueno, yo no sé si interesa mucho. Sí, me interesa. No, simplemente empecé a escribirlo cuando me di de baja de las redes sociales y también como una especie de desenganche de la dinámica de las redes sociales. Eloy Fernández Porta, yo no sabía que él se había desnudado delante de él, tiene una teoría bastante interesante según la cual una de las razones que han llevado al declive del género de la escritura en primera persona es su democratización. Es decir, ¿qué sentido tiene que se publiquen ahora libros de aforismos como los que escribía Nietzsche cuando cualquier tuitero medianamente ingenioso tiene 400 tweets más interesantes que los de Nietzsche? Esto es lo que, por ejemplo, me fascinaba cuando estaba leyendo a un autor publicado sistemáticamente por una editorial valenciana, Pretextos. Pretextos publica día sí, día también a Andrés Trapiello, quien tiene unos diarios malísimos. Yo estuve leyendo los diarios de Trapiello y pensé, cualquier tuitera de estas pasivo-agresivas que cuentan un día su medicación y otra están ahí prendiendo fuego al machito machirulo de turno, tiene un timeline mucho más interesante y una cuenta de estas de Curious Cat muchísimo más interesante que, por no hablar de las stories de Instagram y todo esto, que la historia de este señor ya de 50 años que tiene 40 volúmenes de diarios que no interesan a nadie, publicados además con 10 años de antelación. En fin, que, vamos, eso es lo que digo, ¿no? Que, entonces, yo empecé a escribir el diario como una especie de regresos, ¿no? Es decir, de seguir con esa actividad un poco diaria, de contar lo que tú opinas sobre un tema y tal, pero sin esa reacción constante, y me aficioné al asunto, y aunque empecé, la primera línea de mi diario es algo así como, quiero escribir este diario para dar cuenta de los hijos de puta que me rodean sin malquistarme con ellos, pues fue avanzando, y el grueso del diario del año pasado, por ejemplo, es reflexiones sobre los usos del punto y coma y del guión y el paréntesis. Hay como 30.000 palabras sobre ese tema, o sea, unas 100 folios aproximadamente, sobre 100 páginas sobre ese tema, que son, yo creo, mi obra maestra en términos sintácticos y tal, y aprendí muchas cosas de cómo se escribe. Es decir, yo realmente creo que aprendí a escribir en un sentido más formal, de ser consciente de lo que uno está haciendo a través del diario, porque, claro, al final te acostumbras tanto a escribir en directo a un público que sabes más o menos cómo va a reaccionar, que te terminas enquistando en determinados giros, formatos, etcétera, y no experimentas con el lenguaje más a lo loco hasta que no te pones a escribir para ti mismo. Entonces yo empecé a escribir muy tarde y a leer muy tarde. Yo empecé a leer en serio literatura un poco más de nivel, más allá de lo que te obligan con el instituto, con 16 años. Y escribir de manera paralela. Pero nada más que empecé a escribir, me abrí un blog. He contado en varias ocasiones esta anécdota. Yo le pedí a mi madre que me comprara un portátil y me ponía a escribir enfrente a la puerta de mi cuarto, de tal forma, y escribía poemas un poco ahí románticos, etcétera, aunque para una musa inexistente, ¿bien? Entonces, cuando entraba mi madre o mi padre en mi cuarto, pues yo como cambiaba de pestaña y creían que estaba viendo porno, pero además como este hombre está machacándose todo el día, pero además de manera, como no tiene ni los pantalones bajados, hará como Fernández Sánchez de Aragó, que se hacía pajas mentales reales y se corría para adentro, lo que él llamaba la masturbación tántrica. Pues bien, mis padres se quedaban bastante sorprendidos cuando se enteraron que yo no me masturbaba tántricamente, sino que estaba escribiendo poesía. Mi padre y yo nos propusimos de manera paralela abrir unos 2 blogs, de tal forma que yo, toda mi trayectoria como escritor y lector, la he pasado con esta interacción constante con el público, y digamos que mi diario, si tiene algún interés, era por la forja del estilo privado, que ahora estoy empezando a expresar pues con estos diarios de lectura de Proust y tal. Ahí estoy un poco mostrando de lo que va mi diario privado, que empezó como una declaración de las injusticias que el mundo había cometido contra mí y que terminó siendo una constatación de las injusticias que yo había cometido contra el mundo.
Venga, ¿alguna otra pregunta? Podéis preguntar, si queréis preguntar sobre la libertad de expresión, yo sigo abierto, aunque él sigue insistiendo en la noche golfa. Sí. Bueno, como queráis, es un poco vuestra libertad. Podéis preguntar sobre Ernesto Castro, Ernesto, que estamos todos, ¡ah, Ernesto Castro! O sobre el tema en concreto. Yo también tengo un diario. No sé, además está buscando. Yo creo que hay un punto de. Micrófono, que me oiga la gente. No, hay un punto que es muy divertido porque yo acabo de ver mi diario que lo tengo en el móvil, entonces puedo buscar, está Ernesto Castro, busco a Ernesto Castro en mi diario, a ver si he puesto algo de él. Porque es muy divertido también los diarios actuales que si están en Word, los puedes poner aquí y decirle a la gente, estás en mi diario, entonces lo buscas y lo enseñas. Bueno, no voy a continuar con esto porque me interesa, a mí sí me interesa. Pero bueno, yo creo que, bueno, eso, hay dos grandes vertientes. Preguntas sobre la libertad de expresión, que es un poco rollo, o sobre Ernesto Castro y sus cosas y todo lo que hemos pensado y por lo que estamos aquí, porque por alguna razón hemos venido, ¿no? La libertad de expresión, bla, bla, bla. No, en serio. ¿Alguna pregunta más, Ernesto Castro? No sé. Ah, mira. Si eres libre o te crees libre. Wow. Esta pregunta no sé si pertenece pues si la pregunta era si soy libre o me creo libre. Bueno, pues ya te digo que mi posición tiene más que ver con la posición, por ejemplo, de un Kierkegaard, o Kierkegaard, mejor dicho, quien dice que la libertad no existe hasta que no existe la prohibición, ¿no? Es decir, Adán y Eva no eran conscientes de la libertad que tenían de comer del fruto del árbol de la sabiduría hasta que no se lo prohíben, ¿no? Entonces, la libertad tiene que ver también con la superación de restricciones, de limitaciones, con ir un poco a la contra de tus propias inclinaciones, porque si no, simplemente la libertad entendida como simplemente el continuar con tus impulsos, es la libertad que tiene, por ejemplo, una piedra que cae siguiendo la ley de la gravedad. Toda libertad más bien implica creerse esclavo y sometido, intentar un poco combatir esas esclavitudes y esas servidumbres, que son también servidumbres voluntarias, ¿no? Entonces, ser libre más bien es lo opuesto a creerse libre, es creerse esclavo y buscar esa libertad que siempre se analiza retrospectivamente, ¿no? Yo soy más libre hoy que ayer porque me liberé de ese miedo. Pero eso es también una visión muy individualista de la libertad y que a mí no me gusta mucho. El otro día tenía una conferencia sobre Harari, el intelectual judío, que en una de sus 21 lecciones para el siglo XXI decía que la mejor forma de combatir el terrorismo es liberarse del temor que tenemos respecto de los terroristas. Pero es una visión muy individualista del problema, ¿no? Es como si basta con hacer apogeo de España y creer que España no existe para liberarse. Es decir, hay gente que por ese motivo está ahora mismo en un lugar muy físico y real, ¿no? Llamado la cárcel de Soto del Real. Entonces hay que, con las ficciones, con las restricciones, con las limitaciones y con las prohibiciones también hay que andarse con mucho cuidado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de cualquier tipo? Las preguntas tipo A, tipo B, sobre tipo A sobre la libertad, tipo B libertad de expresión, libertad... O ¿Qué tipo... opinión te merece? No sé si conoces a Byung-Chul Han. Sí. La expulsión de distinto en relación con el tema... ¿Cómo? La expulsión de distinto de Byung-Chul Han. Esta no la he leído. ¿No la has leído? No, que es de los últimos, ¿no? Sí. Al hilo de la libertad de expresión, incluso la apropiación cultural, la mercantilización de la queja, que en un principio se puede dar al expresarse, que puedes estar bien o mal, da igual, no vamos a entender esos términos, pero que después se mercantiliza y se hace mainstream y pierde todo su sentido. Entonces no sé si conocías un poco algo acerca de esto. Sí, bueno, de Byung-Chul Han. Sí, claro, de Byung-Chul Han sí que conozco, me leí toda su obra hasta la fecha en la que di la conferencia sobre él, que ya me aburrí y dejé de seguirle. Entonces, este último libro, de los últimos libros no he leído nada, desde 2017 no he leído prácticamente nada de Byung-Chul Han, algún artículo así suelto, y no sabía que había escrito este texto sobre la libertad de expresión. Me parece un poco raro esta fórmula, ¿no? Hablar de la mercantilización de la queja, aunque supongo que irá un poco en la línea de todos los textos y trabajos que se han hecho acerca de la conquista de lo cool. Es decir, cómo, ¿no? La contracultura se convierte de repente en mainstream, se convierte en algo comercializable, sí. Es un fenómeno inevitable o sea, el éxito va también de la mano de la neutralización de cualquier formato, ¿no? Para vencer a un adversario tienes que combatirle con sus propias armas y en parte tienes que convertirte en él, ¿no?
Es decir, se podría decir, por ejemplo, que en España se ha terminado neutralizando a Podemos a base de la podemización del resto de partidos, ¿no? Y algo parecido se podría decir que sucede con la contracultura, es decir, el capitalismo termina neutralizando al movimiento hippie o al movimiento contracultural o incluso al feminismo, pero a base de volverse mimético respecto de él. Significante y significado. Sí. O sea, que se pierde el significado en el momento en el que se pluraliza. Aquí estás tú ya muy por encima de todo el resto de los mortales. Lo que yo diría es lo siguiente. Es que no sé ni lo que me acabas de decir. Es que no sé lo que me acabas de decir. Es decir, que se desaparece el significado, pero... Al pluralizarlo, claro, es que al mercantilizarlo, hacerlo mainstream, desaparece el significado desde un principio, podemos decir, de un inicio que se tenía a realizarlo como queja, a realizarlo como libertad de expresión, utilizarlo de esta forma. Se pierde este significado al pluralizarlo y hacer que todo el mundo pueda consumirlo. Claro, pero siguen existiendo diversos niveles de interpretación y de profundidad, es decir, el hecho de que exista Barbija Puta no elimina retrospectivamente la existencia de una Simone de Beauvoir. ¿Bien? Igual que la existencia de un Germán Cano o de un Íñigo Errejón no elimina retrospectivamente la existencia de un Antonio Gramsci o de... Aunque evidentemente... el pasado no se puede saber, realmente. Aunque evidentemente, por supuesto, sucede... Pero estamos en la posverdad, de alguna forma se está reinterpretando una vez y otra vez y otra vez. Claro. Todo el significado... Mi exposición ha ido de la mano también de mostrar que la posverdad no es un fenómeno novedoso. Es decir, que para John Stuart Mill, el propagandista que dice que los vendedores de maíz matan de hambre a los pobres, está emitiendo una posverdad, está diciendo una mentira y está en su perfecta legitimidad de hacerlo. Es decir, de hecho, esto es algo muy interesante. La prensa se compromete con la verdad como un valor objetivo, con independencia de lo que piensen sus lectores, sus lectores y sus electores, cuando aparece la publicidad. Es decir, hasta el siglo XX. Sí, hasta el siglo XX que la prensa se mantiene a través de la publicidad. La posición de los periódicos era una posición partidista. Eran periódicos que, dependiendo de cuál fuera la orientación ideológica de sus suscriptores, atacaban o defendían a determinadas posiciones. Y esa es la posición de los mitos también del periodismo español. Es decir, los mitos del periodismo español de mediados del siglo XIX, todos estos eran gente que estaba al servicio de partidos políticos dentro de la regencia de María Cristina o de la Isabel II, ¿bien? Es cuando aparece la publicidad que los periódicos tienen que ser como si fueran un prospecto publicitario, objetivo. Es decir, para que la publicidad funcione, tienes que ser objetivo. Para que la publicidad que dice, este coche te hará follar, funcione respecto al público, lo que leen en la otra página no puede ser una sarta de mentiras y de falacias. Es decir, ¿cómo Inda, no sé cómo funciona OK Diario, pero Inda, ¿cómo va a vender publicidad? Aunque bueno, publicidad se ha transformado mucho, ¿no? Cuando todo su diario es un panfleto político que todo el mundo sabe en qué orientación está. ¿Se entiende, no? Y lo que ha sucedido con la prensa es que la prensa se ha vuelto más partidista cuando ha empezado a depender de sus lectores. El problema, de nuevo, es de la masa. O sea, del público que prefiere a Rosalía frente a la auténtica gitana que quiere que si eres de derechas aticen a Podemos y si eres de izquierdas que aticen al Partido Popular. Entonces son los suscriptores los que politizan la prensa y los que la convierten en un medio de información deficiente, que prefiere el posicionamiento y la opinión sobre la constatación de hechos, su confrontación, su confirmación, etc. Que esto es un tema crucial. Es decir, para mí el tema crucial no es, insisto, si hay libertad de expresión o no, sino cómo se utiliza y cómo la mejor forma de censura a día de hoy es el caos informativo, la desinformación o la intoxicación informativa. Esa es la política que están llevando a cabo los gobiernos totalitarios de nuestro presente, como el caso de la Rusia de Putin. O el caso, por ejemplo, de la China de Xi Jinping, también utiliza la doble técnica. Por un lado, la muralla digital para respecto a la información internacional, y en el interior del país censurar ciertos elementos y meter bulos y rumores acerca de persecuciones dentro del partido, cosas de este tipo, ¿no? Entonces estás alineado un poco con el último discurso, así un poco de Sisse, que en la línea de
como el despotismo ilustrado ¿no? O sea, al final la masa... no. Pero la masa... Los medios también educan a la masa. Sí, claro. O sea, Telecinco no da Gran Hermano y Hombres y Mujeres y viceversa. Sí, porque a la gente le gusta, pero también educa a que a la gente le guste esa mierda. ¿Sabes? Los medios también tienen ahí algo que hacer. A ver, alguna otra. Se acaba de ir el principal promotor de la noche golfa, o sea que si alguien tiene una pregunta que la tiene de casa casi memorizada sobre la libertad de expresión, es el momento de intervenir. Nadie tiene... Yo quería mencionar algo. Sí. Sobre lo que decías de que es la reputación, digamos, lo que limita actualmente la libertad de expresión. Pero el límite puede ser muy bestia. Claro. Es decir, el caso de... ¿Conoce el caso de Justine Sacco? ¿Cómo? Justine Sacco No. es la mujer esta que hace unos años, publicó un tuit absolutamente estúpido sobre que se iba a Sudáfrica y que no pensaba pedir el SIDA y cosas. Ah, sí, parece eso. Durante el tiempo estuvo en el avión, la crucificaron por Twitter y cuando aterrizó el avión había perdido el trabajo, había perdido los amigos y su vida era una miseria. Entonces se puede llegar a casos de linchamiento muy bestias y dijo a lo mejor fue una tontería, pero imagínate que hubiera dicho algo razonable. Claro, sí. Pues no hubiera sido noticia. Porque decir que E igual a MC cuadrado, pues no te... Hay cosas que dicen que te van a sentar mal a la gente. Sí. Y tienes que correr ese riesgo. Sí, pero tampoco hay que sacar... Es que al final vivimos en una política y una ideología de casos y anécdotas que se vuelven muy virales y muy... Claro, al fin y al cabo, nunca hemos asistido a una espectacularización como la que ha habido en el presente de la privacidad y la intimidad de millones y millones de individuos. Entonces, en un planeta con 6.000 millones de seres humanos, tiene que haber al menos uno que cometa una estupidez tan grande como esa y que además tenga por detrás una empresa tan gilipollas como para expulsarla, echarla del trabajo por ese motivo. Bueno, no es cierto. Quiero decir, Quien quedó peor fue la empresa que claro, por supuesto. Y eso es un chivo expiatorio que yo creo que impide que haya casos posteriores. Es decir, en casos posteriores de ese tipo de fenómenos ha habido, yo creo, una política por parte de la empresa de más bien de dejar correr el asunto y de entender que lo que sucede en Twitter se queda en Twitter, ¿no? Entonces, se van a ir configurando, conforme pasen los tiempos, pues una serie de políticas de cortesía y de relación entre la realidad y la realidad física y la realidad digital, como la que se estableció cuando apareció la imprenta. Es decir, desde que aparece la imprenta y surge el formato de los derechos de autor, pasan 200 años. Esto es lo que quiero decir, ¿no? Es decir, que aquí lo que pasa es que tenemos que inventarnos esto muy rápido y apenas ha pasado 30 años desde que se inventó la internet como existe a día de hoy y por lo tanto estamos todavía comprendiendo cómo funciona el asunto, ¿vale? Porque lo de los derechos de autor es tal como lo he contado, es decir, primero existe la censura estatal, que ni siquiera se considera censura, porque es el Estado quien licencia, quien dice que... O sea, en el siglo XVI los libros son como las televisiones. Hay primero 2, luego 3, luego 6 y luego 20. Pero es el Estado el que licencia los libros que se van publicando y son muy contados. Cuando empieza a haber una oleada de libros por todos lados y tal, es cuando se empieza a plantear si eso es un derecho de los que imprimen el libro o de los que lo escriben. Finalmente todo termina cayendo del lado de los escritores por esta doble combinación de derecho, un gran poder implica una gran responsabilidad. Entonces, si tú tienes el poder de ir a la cárcel por lo que escribes, también tienes que tener el derecho a cobrar por derechos de autor por lo que estás escribiendo. ¿Se entiende? Entonces, y esto también está entrecruzado con, al fin y al cabo, todo lo que estamos diciendo de la reputación, etcétera, porque mucha gente termina teniendo una muy mala reputación en internet por citas sesgadas. El caso más sesgado al respecto yo creo que es el de Anita Sarkeesian, la famosa crítica de videojuegos. Tiene un extracto de una conferencia suya en la que ella hace una sátira del discurso feminista loco, ¿no? Queremos acabar con todos los videojuegos en los que haya disparos, en los que aparezcan mujeres que no vayan con el burka hasta arriba. Y era un discurso satírico. Simplemente cortaron como el final del discurso, en el que revelaba que era un discurso satírico, y ese clip ha circulado por todos los canales de YouTube relacionados con videojuegos.
Entonces, esto forma parte del problema que llevó a la creación de los derechos de autor en el siglo XVIII. Es decir, coño, si a mí me están a punto de meter en la cárcel de la Bastilla, como le metieron a Diderot, por unos malditos libreros que están publicando mis textos por aquí y por allá, que descontextualizan mis críticas y mis sátiras, que me cambian incluso pasajes, y donde ponía César, pone Luis XIV, pues tengo que ser yo responsable también y tener el derecho de autor sobre estos textos. ¿Bien? Es lo que yo creo que es importante tener un poco ahí en cuenta. Y ahí es donde entra en juego el derecho del honor y todo este tipo de historias, va por ahí. Si tú no puedes impunemente decir, este es un crap, este es un borracho y este maltrata a su mujer y no sé qué, porque eso tiene repercusiones serias. Entonces, el derecho a la libertad de expresión va de la mano también de la responsabilidad respecto a lo que decimos. Si tú te estás apuntando al Me Too o al Me Too de izquierdas o de derechas, de cualquier campaña que tal, tienes también que responsabilizarte de lo que estás diciendo y apechugar con las consecuencias legales y ir con el proceso hasta el final. ¿Bien? Ole, vale, más preguntas. Todos tenemos una pregunta. Yo creo que, hombre, tampoco hay que, pero casi todos. Todos tenemos una pregunta. Ernesto Castro, vamos. Si no, yo tengo una. Bueno, yo tengo una pregunta del segundo tipo, no del primero de la libertad de expresión, porque no me he enterado mucho, es que tengo resaca de la noche. Bueno, tenía una pregunta, me he apuntado, porque me hizo mucha gracia, o sea, voy a hacer dos preguntas, ya que estoy aquí, ¿no? Y luego me voy a desnudar, no, pero la primera pregunta es sobre los ofendiditos y esto, me dice, bueno, lo de... hay una portada en el País ahora 3 o 4 semanas, ¿no? Que sobre un libro, por lo visto, que decía que los piratas del Caribe y Jack Sparrow se metían mucho con España. ¿Viste eso? No. No viste, bueno, entonces no. O sea, además esta es la aburrida, porque la verdadera divertida es esta. ¿Qué es lo que más me impresionaba de Ernesto Castro? Claro, aquí hay un punto distinto, ¿no? Porque no es un filósofo que leamos, ¿no? Como Spinoza, yo no he leído a Spinoza nunca, pero ese tipo de cosas, ay, un filósofo tal, no sé. No, es que no hemos visto en vídeo, hemos visto sus twitters, hemos visto, es un tipo de filosofía, y yo creo que eso es muy interesante, podríamos reflexionar, ¿no? Tal vez por eso hay tanta gente, o no, a saber. Pero, y entonces, en este contexto multimedia del universo Ernesto Castro, a mí lo que más me impresionó, y porque me afecta personalmente, es esa maravillosa, en el Estado Mental, la revista esa que había, una por internet, ¿no? No se acuerda, bueno, da igual. Hubo una conversación sobre sobre feminismo y en un momento dado se trataba el tema de nuevas masculinidades, ¿no? En 2016-2017, ¿no? Que salía Sutibás hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces Ernesto, hoy la he revisado, pero todavía me acuerdo porque llegó a mi corazón. Había una frase fabulosa que decía que las nuevas masculinidades se deben construir a través del placer anal del hombre. Y a mí me llegó porque a mí, yo siento, no sé a vosotros, pero el punto es que es fisiológico, ¿no? Ernesto lo definía muy bien, ¿no? Y decía que la próstata está al lado del ano, entonces va más allá de la heterosexualidad, es que es un nuevo centro del placer desde el que podemos construirnos como hombres, porque además se trata de recibir lo que sea, ¿no? Pero aquí está el punto, ¿no? Y a mí me llegó mucho, ¿no? Me aplauden, esto es mi momento, ¿no? Es mi momento de esta noche. ¿Aquí? No creo que sea yo no sé nada de estas cosas, yo tengo 45 años y me dedico a hacer prótesis, pero el punto de, por alguna razón, tal vez, pues alguna cadera, prótesis de cadera, con lo que sea, ¿no? Entonces, eso me llegó mucho el punto de cómo se puede definir una nueva masculinidad, no solo homosexual, obviamente no homosexual, sino heterosexual, a partir del placer anal. Me recordó mucho a Lacan, ese que tampoco he leído, pero porque no tiene Twitter ni YouTube, pero que me suena y eso, y no sé, es mi momento. Ernesto Castro es ese, ¿no? La nueva masculinidad a partir del placer anal. A mí me llegó muchísimo. Y es complicado, pero estoy en ello. Bueno, Ernesto, this is my take on Ernesto Castro. Espera un segundo, que estoy aquí chupando esto. A ver, vale. Pues sí, la verdad es que fue una conversación interesante esa que tuvimos. Estaban allí Juan Sotibars, Ismael Crespo Amine, que es uno de mis mejores amigos, es uno de los fundadores del Cuñadología, del Círculo Podemos Filosofía Analítica.
hemos hecho cosas bastante gays, la verdad, los dos. No hasta el punto de la próstata y tal, pero sí que nos hemos vestido, en fin, hemos hecho cosas interesantes. Y como con la fiesta de Podemos Filosofía Analítica, que él se vistió de conejita sexy, Gabagai, y yo me vestí de la navaja de Occam. Eso fue bastante celebrado en los ciertos círculos y entornos LGTB. Y el caso del debate este que tuvimos con Soto y Bars fue curioso porque, claro, nos íbamos a poner a debatir sobre la nueva masculinidad y nos pasamos prácticamente 2/3 de la conversación hablando de mujeres. Y por eso nos echaron en cara que al fin y al cabo era una conversación muy interesante para conocer la mente de un cuñado desde dentro. Es decir, había gente que decía, es que esto es fascinante porque es como entrar en una casi despedida de solteros y ver la conversación transcrita tal cual. A ver, los hijos de puta estamental, todas las referencias filosóficas que hacíamos de alto calado, ¿no? Para darnos un poco de aires y que no fuera todo como ¿es micromachismo invitar a un café o no? Pues eso lo borraron. Entonces, claro, de la conversación que era así muy elevada, también de citar a Spinoza sin haberlo leído y todo este rollo, tan solo quedaron nuestras frases de ¿es micromachismo? Y había gente que decía, bueno, es que ya invitar a un café es violación o microviolación. Había bastantes posiciones, pero todos estábamos de acuerdo que era infame invitar a cafés, que no tenía ningún sentido, que ya invitar a un café era una forma implícita de decir, te la puedo meter un poquito, en fin. Claro, entonces era ridículo, porque estamos hablando de la nueva masculinidad. Uy. No sé si te has sentado sobre... No, perdón. A ver. Esta es... ¿Hola? ¿Se me oye? Vale. ¿Sí? Regular. Pero así que un poco trap. Ya, a ver, a lo mejor no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, hola? ¿Tu coño es mi droga? Vale. Sí, pues... Lo que estaba diciendo, que esa conversación fue bastante criticada. Fue una conversación que tuvimos en 2015-2016, cuando empezó toda esta moda de las nuevas masculinidades. Entonces no estaba muy avanzado el asunto y lo que criticábamos sobre todo era que las nuevas masculinidades se planteaban desde una perspectiva puramente doméstica. Es decir, ser un hombre nuevo consistía en ayudar con las tareas domésticas, hacer la colada, llevar a los niños tomarte los permisos de paternidad, como si fuera algo heroico, ¿no? Lo que decía, que es lo que también ha sido un discurso en el que ha caído de manera un poco tramposa Pablo Iglesias, ¿no? Ahora que he vuelto de... como si fuera la mili, ¿no? Aquello de cambiar pañales, estoy listo para gobernar el país, como si hubiera ido a Vietnam y vuelto, ¿no? Bueno, es que vengo de una experiencia, ustedes niñatos que no han vivido la guerra, pues no saben lo que es aquello. Era un poco ese discurso de, joder, Pablo, ha habido otros políticos que han tenido hijos, ¿eh? Ya sé que muchos lo han puesto con la chacha y tal, pero tampoco lo que has hecho ha sido tan heroico y estupendo, ¿no? Entonces, claro, la paternidad como nueva condición heroica que redime al viejo hombre cisetero que no tiene por qué cuestionarse su sexualidad, porque ahora que es un padre empoderado o desempoderado que se toma el permiso de paternidad de 3 o 4 meses, pues es un igual con respecto a su mujer. Eso es lo que criticábamos, ¿no? Que al fin y al cabo los discursos de la nueva masculinidad quedaban muy cortos. Un texto que a mí me gusta mucho de cuestionamiento de este discurso es el de Víctor Parcas, Game Boy. Lo he comentado y lo he celebrado en varias ocasiones, este texto que se publicó este año en Caballo de Troya, porque es un texto que casi revisa ya la idea falocrática de tomar la palabra, aunque sea para minarse uno a sí mismo. Es decir, que estamos hartos de hombres que se cuestionan en público. Lo que tienen que hacer, quizás, que hacer los hombres es dejar de tomar la palabra para estar aquí, pues, atormentándose, ¿no? Que es un poco el discurso de Woody Allen, qué mal padre soy y qué tal, y hacer chistes sobre el asunto y ya regodearse, que es el discurso de la crisis de la masculinidad que arrastramos desde el siglo XIX. Yo no creo que sea algo novedoso. O sea, lo del punto G, la próstata, etcétera, todo este tipo de cosas se arrastran desde el siglo XIX y se agravan mucho más en el presente, pues con la decadencia de la masculinidad en todos los frentes, en el educativo, en el profesional, en el afectivo y también, por supuesto, en el sexual. ¡Bravo! ¿Alguna otra cuestión? Bien, bueno, más preguntas. O intervenciones. O intervenciones, tenemos otra por ahí. ¿Qué opinas sobre la paternidad? ¿Qué opinas sobre paternidad? Pero como proyecto vital mío. yo creo que ya somos demasiados en este planeta. Es un discurso muy estereotipado, pero yo creo que sí que vale. El otro día estaba leyendo, estaba con el tema de Proust, ¿no? Y abrí por casualidad un libro de Rodrigo Fresán, no un libro, sino una entrevista que le hice a Rodrigo Fresán, porque
una de las razones por las cuales estoy escribiendo un diario al mismo tiempo que me estoy leyendo este libraco de Proust, es para acordarme de algo. Es muy frustrante dedicarte toda tu vida a leer y de repente abrir un libro y decir, esto lo he leído, y está un libro de 600 páginas subrayado por ti, de cabo a rabo, etcétera, pero no te acuerdas de nada. Y uno de los libros que yo tenía subrayados que no me acordaba de nada eran todos los de Rodrigo Fresán, a quien entrevisté, es un escritor argentino que está en Barcelona, y curiosamente fui a la entrevista y dijo Rodrigo Fresán en la entrevista que yo le hice, que no me acordaba ni de lo que me había dicho: recomiendo a todos los escritores tener hijos. Es una experiencia casi tan importante y trascendente como leer a Proust. Y dije, no me lo puedo creer. Digo, pero además que es una conexión muy proustiana, porque Proust, la memoria proustiana consiste en que te has olvidado de algo, tu madre o tu abuela murió hace 8 meses y de repente te viene el recuerdo de manera súbita. Eso es Proust, ¿no? Pues también es Proust, de repente leer una entrevista que hiciste hace 5 o 6 años y de repente ver que la paternidad y Proust y tú ahora mismo os conectáis, ¿no? Estáis en conexión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hemos exprimido a Ernesto Castro todo lo que podemos. Se nos va, mañana se nos va ya a Madrid, no podemos preguntarle cosas. Oye, estábamos ahí fuera comentando algo. Has hablado de las estructuras fundamentales inglesa, francesa y alemana sobre la actualidad en lo de las libertades de expresión, ¿no? De los límites. Pero en la legislación española, que menciona 3 supuestos, si no se ha cambiado, es la intimidad, la propia imagen y el honor. Y estábamos preguntándonos sobre el asunto del honor. Sí. ¿Esto cómo se lee todo el honor? Sí, el honor es una cosa muy... no, la honra es una cosa muy española, desde luego. Que está muy asociado también a las estructuras familiares del sur de Europa. Una de las razones por las cuales la crisis en España, siendo tan dramática como ha sido, no ha conducido a una sublevación popular, es porque buena parte de las estructuras familiares se han hecho cargo de esta oleada de parados, precarios, etcétera, que viven de las rentas de sus abuelos o de sus padres, ¿no? Supongo que muchos de los jóvenes que están por aquí pues están en esa situación o en situaciones incluso peores. Entonces la honra siempre fue una honra asociada a la familia, al apellido, etcétera, y es una honra que también recae sobre las mujeres y que tiene que ver con ese concepto de dignidad objetivo, según el cual pues tú te tienes que batir en duelo con aquel deshonrado que te privó de la honra a través del desvirgamiento de tu hermana o cosas por el estilo. Y esto está asociado a una cosa de la que hablé el otro día que me viene muy al pelo, que es la honra está asociada a la subjetividad moderna de una manera indisoluble. Uno de los géneros fundamentales en la configuración de la subjetividad moderna son las memorias. Las memorias son un género literario que está a caballo entre la crónica de la historia, histórica, objetiva, y la autobiografía privada. Y las memorias surgen como memorias militares al final de la Reconquista española. Y una de las razones por las cuales yo creo que surge la memoria es por esto. Porque muchos caballeros, al final de su cruzada contra el Islam en la península ibérica, se encontraban deshonrados, por ejemplo, porque no le habían dado tierras o lo que fuera, y para reivindicar esa honra perdida, se veían obligados a escribir unas memorias donde contaban en qué batallas estuvieron, etc. La crónica más la historia universal de la conquista de las Américas, de México, escrita por Bernal Díaz de Castillo, uno de los cronistas más importantes de la historia de España, para muchos el padre de la antropología, que donde cuenta toda la historia de lo que hicieron allí los españoles en la conquista de México, la empezó a escribir como una petición al rey que le había privado de tierras en México. Entonces, claro, esto es, lo que yo podría decir, así un poco a vuela pluma, ¿no? De la honra española, que está asociada a la subjetividad moderna, que en parte nace en España, y que sí, que es crucial para todo esto que estamos aquí comentando. ¿Alguna otra pregunta? Más preguntas, que se nos va mañana. ¿Ya está? ¿Seguro? ¿Your last take con Ernesto Castro? ¿No? Bueno, bravo, bravo. Bravo a Ernesto Castro, gracias por venir.